Imagina una ciudad del siglo XIX envuelta en el humo de las fábricas, donde los relojes marcan el ritmo del progreso, y el alma humana parece haber sido reemplazada por engranajes. Allí, entre el ruido de las máquinas y la arrogancia de los intelectuales de moda, surge un hombre silencioso, de mirada penetrante y voz dura, Arthur Schopenhauer, un filósofo que no busca discípulos, sino individuos que se atrevan a pensar por sí mismos. En un mundo que idolatraba la razón utilitaria y el éxito material, Schopenhauer miró a la educación con el mismo desprecio con que miraba a la vanidad de la sociedad moderna, como una ilusión peligrosa que adormece al espíritu. Para él, el sistema educativo no era una institución de sabiduría, sino un mecanismo de domesticación mental. La escuela, decía, fabrica imitadores, no pensadores, enseña a repetir, no a comprender, se preocupa más por el brillo de la memoria que por la profundidad del entendimiento, y en esa fábrica del saber, los jóvenes aprenden la forma de pensar de otros antes de aprender a usar la suya propia. Schopenhauer veía en esa instrucción masiva una trampa. El ser humano deja de observar el mundo con sus propios ojos, y empieza a verlo a través de los conceptos heredados. Es el nacimiento del intelecto condicionado, de la mente que no investiga sino que memoriza. El estudiante moderno, decía con ironía, sabe citar a 100 autores, pero no es dueño de un solo pensamiento que haya nacido de su propia experiencia. Con esta sentencia, Schopenhauer desnuda el error fundamental de la educación ilustrada: confundir conocimiento con sabiduría. El conocimiento puede ser acumulado, la sabiduría, en cambio, solo puede ser vivida, y una mente saturada de datos, pero vacía de criterio, se convierte en esclava de sus propias palabras. Por eso Schopenhauer distingue dos tipos de educación. La primera es la educación artificial, aquella que nos impone conceptos, doctrinas y verdades empaquetadas, antes de que hayamos aprendido a mirar la realidad. Es la educación de los colegios, de las universidades, de los títulos, una educación que nos convierte en papagayos eruditos, hábiles para recitar, incapaces para crear. La segunda es la educación natural, aquella que surge de la observación directa, del asombro, de la experiencia interior. No es un camino cómodo, porque exige dudar de todo lo que se nos ha enseñado, pero es la única que puede llevarnos a la libertad del espíritu. Schopenhauer comprendió algo que pocos filósofos antes se atrevieron a decir: que el aprendizaje no comienza con la lectura, sino con el silencio, porque solo una mente quieta puede observar sin prejuicio. Solo quien ha vaciado su mente de dogmas puede llenarla de verdad, y solo quien se atreve a pensar fuera del aula puede descubrir el sentido real del conocimiento. Desde esta perspectiva, la educación que pretende producir ciudadanos útiles para el Estado no es más que una forma moderna de esclavitud. El sistema enseña al joven a servir a las instituciones antes de servir a su propia razón. Esa era su advertencia, y no era una metáfora. En el siglo XIX, las universidades europeas estaban subordinadas al poder político y religioso. Los currículos respondían más a las necesidades del gobierno que a la búsqueda del saber. Schopenhauer, que había sido marginado por la academia por su pensamiento pesimista y por desafiar la hegemonía hegeliana, veía en la educación institucionalizada un reflejo de la voluntad de poder enseñar no para liberar, sino para domesticar. El estudiante ideal, según él, no debía ser aquel que domina libros, sino aquel que domina su atención, porque la atención es el instrumento más puro de la conciencia. La mente distraída es fácilmente moldeable, la mente concentrada es peligrosa, indomable, creadora. Por eso Schopenhauer sostenía que el primer deber del maestro no es enseñar, sino despertar, y despertar significa sacudir al alumno de su complacencia intelectual, de su deseo de complacer a la autoridad. Educar, decía, no es llenar una vasija, sino encender un fuego, y ese fuego es la voluntad de comprender, el impulso interior de saber por qué vivimos, por qué sufrimos, por qué pensamos. Para Schopenhauer, el verdadero conocimiento no se mide en notas ni diplomas, sino en la capacidad de soportar la soledad del pensamiento. El buen alumno no busca aprobación, busca verdad, y la verdad, decía, no se enseña, se descubre cuando uno se atreve a mirar sin miedo la raíz de la existencia. Esa raíz, para él, es la voluntad, la fuerza ciega e irracional que impulsa todo en el universo. La educación debería, por tanto, enseñar al joven a reconocer y dominar esa voluntad, no a reprimirla, porque quien desconoce sus impulsos, termina siendo esclavo de ellos. En cambio, quien los comprende se vuelve libre, lúcido,
capaz de actuar con sabiduría. Así, la pedagogía schopenhaueriana no busca la obediencia, sino el autoconocimiento, que cada estudiante aprenda a mirar hacia adentro, a observar la fuente de su deseo, de su dolor, de su propósito. Pero el mundo moderno hizo lo contrario. Edificó sistemas que premian la conformidad y castigan la introspección. A los niños se les enseña a competir, no a comprender, a memorizar, no a pensar, a obedecer, no a buscar sentido, y así, siglo tras siglo, la educación se convirtió en una máquina perfecta para producir mediocridad con eficiencia industrial. Schopenhauer veía venir ese destino, una humanidad instruida, pero vacía, informada pero sin criterio, conectada pero incapaz de entenderse. Por eso su crítica a la educación es, en el fondo, una crítica al alma moderna. El conocimiento se ha vuelto mercancía, los títulos se han convertido en etiquetas sociales, y el espíritu, ese fuego interior que debería guiar al hombre hacia la sabiduría, ha sido sofocado por la obsesión por el éxito. Su propuesta, radical para su tiempo, fue devolver la responsabilidad del aprendizaje al individuo. Ningún maestro puede salvarte si tú no decides pensar. Ninguna escuela puede liberarte si no te atreves a cuestionar lo que enseña. El verdadero educador es aquel que te muestra la puerta, pero no te obliga a cruzarla, porque cada paso en el conocimiento auténtico implica morir un poco al viejo yo que creía saberlo todo. Así, Schopenhauer inaugura una visión que, más de un siglo después, sigue siendo revolucionaria. La educación no debe fabricar ciudadanos obedientes, sino espíritus libres capaces de resistir la manipulación del mundo. Esa idea, tan simple como peligrosa, sería retomada y transformada por un joven profesor alemán, que lo leería años después con devoción, Friedrich Nietzsche. Pero antes de llegar a él, debemos comprender que Schopenhauer no solo habló de educación, habló del alma, del deseo y del sufrimiento como caminos inevitables hacia la sabiduría. Y si el dolor es el precio de pensar por uno mismo, entonces quizá la verdadera educación empiece justo donde termina la comodidad del aula. Cuando Friedrich Nietzsche entró en escena, el mundo académico ya olía a polvo y mediocridad. Las universidades se habían convertido en templos del conformismo, donde la verdad había sido reemplazada por la carrera profesional y el pensamiento por la obediencia. Nietzsche, joven profesor en Basilea, observaba ese panorama con una mezcla de tristeza y furia. Veía a sus colegas como enterradores del espíritu, hombres que habían vendido su libertad por una cátedra y un salario. Para él, la educación ya no era un camino hacia la verdad, sino una maquinaria diseñada para fabricar súbditos ilustrados, dóciles, funcionales, satisfechos de su propia pequeñez. Allí comenzó su guerra, no contra los maestros en sí, sino contra el tipo de humanidad que la educación moderna estaba construyendo, una humanidad domesticada sin voluntad, sin grandeza interior. Nietzsche no quería una reforma pedagógica superficial, quería un terremoto espiritual que derrumbara los cimientos de la enseñanza occidental. Su crítica nació de la experiencia. A los 24 años, ya era profesor universitario, y desde dentro del sistema sintió su propio hastío. Nos enseñan a recordar, no a crear. Escribió con la rabia de quien ha visto la muerte del pensamiento. Para Nietzsche, el conocimiento debía ser un acto de conquista, no de repetición. El verdadero estudiante no memoriza, sino que devora el saber, lo descompone, lo cuestiona, lo transforma en fuego interior. Por eso despreciaba los exámenes, los títulos y las jerarquías académicas. Decía que la cultura no debía medirse por diplomas, ni por notas, sino por la capacidad de un alma para soportar la verdad. La educación, cuando se vuelve un sistema de validación, mata la curiosidad que la engendró. En su obra Schopenhauer como educador, Nietzsche lanza una de sus ideas más poderosas: el maestro no debe formar eruditos, sino hombres capaces de encontrarse a sí mismos. El buen educador no transmite información, provoca una metamorfosis, no enseña qué pensar, sino cómo llegar a pensar. Su deber es revelar en el alumno la posibilidad de convertirse en algo más, de superar su propia sombra. Aquí aparece por primera vez la semilla del concepto que más tarde definirá toda su filosofía: el Übermensch, el ser humano que trasciende los valores impuestos y se convierte en creador de su propio destino. Y esa idea, nacida como principio moral, se proyecta también como un ideal educativo. El fin de la educación no es la adaptación, sino la superación. Nietzsche veía en la escuela moderna el mismo mal que veía en la moral cristiana: la glorificación de la obediencia y la culpa. Todo el sistema educativo, decía, está diseñado para producir animales domesticados,
Que amen sus cadenas. Las notas sustituyen la conciencia. Los reglamentos reemplazan la reflexión. Los programas apagan la creatividad. El estudiante aprende a temer el error más que a buscar la verdad. La escuela mata la fuerza vital del espíritu. Escribió en sus consideraciones intempestivas, y tenía razón. Cuando una sociedad teme el pensamiento libre, produce instituciones que lo ahogan bajo el peso de la disciplina y la burocracia. Para Nietzsche, el problema no era solo pedagógico, sino civilizatorio. La cultura europea, según él, había convertido el conocimiento en un instrumento de utilidad, en una herramienta para producir trabajadores, técnicos, burócratas, pero no seres humanos completos. Donde se enseña solo para ganar pan, no puede crecer ningún espíritu noble, advertía. La educación había perdido su sentido trágico, su capacidad de formar almas que soporten la incertidumbre, la soledad y la creación. Lo que debería ser un viaje hacia la grandeza interior, se había vuelto una carrera hacia el éxito exterior. El resultado, millones de mentes cultivadas pero vacías, instruidas pero sin rumbo. Nietzsche proponía algo mucho más peligroso y hermoso: educar para la libertad, pero no la libertad superficial de hacer lo que uno quiere, sino la libertad profunda de convertirse en lo que uno es. Llega a ser quien eres, escribió en una de sus frases más célebres, y esa sentencia puede entenderse como la esencia de toda su filosofía educativa. Educar a alguien no es darle respuestas, sino obligarlo a enfrentarse a sí mismo. La educación verdadera, decía, es un acto doloroso, un proceso de destrucción y renacimiento. Nadie se convierte en sí mismo sin atravesar la soledad, sin soportar el peso de la duda, sin romper los moldes que otros le impusieron. Por eso Nietzsche decía que el maestro ideal debía ser casi un enemigo, alguien que desafía, que incomoda, que empuja al alumno hacia el abismo de su propio pensamiento. El aula, para Nietzsche, debía ser un campo de batalla del alma, no una oficina de certificados. Cada joven debía enfrentarse a la pregunta fundamental: ¿quieres repetir el mundo o crearlo de nuevo? Esa es la raíz de toda educación verdaderamente filosófica. Pero el sistema, con su miedo al caos, prefiere jóvenes obedientes a espíritus incendiarios. De ahí que Nietzsche afirmara que el Estado ama a los mediocres, porque son fáciles de gobernar. Las instituciones educativas, sostenía, sirven al mismo propósito que la religión o la política: mantener a las masas satisfechas con verdades a medio cocer, mientras los pocos que piensan son silenciados o ridiculizados. En su tiempo, Nietzsche fue ese poco que piensa. Sus críticas le costaron su puesto, su prestigio, su salud, pero su visión trascendió los siglos porque habló de algo más profundo que la pedagogía. Habló de la crisis del alma occidental. Una cultura que olvida el arte de formar seres humanos termina formando máquinas racionales sin propósito, y así como el cristianismo mató al espíritu libre al imponer su moral, la educación moderna lo mata al imponer su método. Ambas, religión y escuela, son templos donde se adora la seguridad en lugar de la verdad. Nietzsche creía que solo una educación artística y filosófica podía salvar a la humanidad del tedio y la obediencia. No se refería a enseñar arte como asignatura, sino a enseñar a vivir con el espíritu del artista, aquel que transforma el sufrimiento en belleza, la duda en creación. La educación debía devolverle al ser humano su capacidad de mirar el mundo como una obra en proceso, no como un manual cerrado. El maestro no debía domesticar el talento, sino proteger el fuego interior del estudiante, aunque ese fuego lo devorara todo. Y así, Nietzsche soñó con una nueva escuela, una escuela del riesgo, de la soledad, del arte y del pensamiento, una escuela donde el joven no aprendiera qué creer, sino cómo mirar, donde no se premiara la obediencia, sino la fuerza de la voluntad, donde el error no fuera castigo, sino parte del descubrimiento, porque, decía, solo aquel que se atreve a errar puede aspirar a crear algo nuevo. En esa escuela imaginaria, los profesores serían más semejantes a poetas que a funcionarios, los libros, más bien espejos que manuales, y el aprendizaje, una lucha por conquistar la libertad del alma. En el fondo, Nietzsche no quería reformar el sistema educativo, quería superarlo. Su meta no era mejorar la escuela, sino trascenderla. La verdadera educación comienza cuando olvidamos que estamos siendo educados. Esa frase resume su visión. Aprender no es seguir un camino trazado, sino crear uno nuevo. Por eso, para él, el gran peligro no era la ignorancia, sino la educación mal entendida, aquella que enseña a vivir según el molde de otros. Una educación así no produce individuos, sino reflejos, no forma pensadores, sino piezas de una maquinaria invisible.
Y aquí emerge el punto más alto de su crítica. Nietzsche vio que el problema no estaba solo en las aulas, sino en la mentalidad que las alimentaba. Una sociedad que venera la utilidad por encima de la verdad inevitablemente creará escuelas, donde el alma se mida en productividad y no en profundidad. El estudiante deja de ser una promesa de futuro, para convertirse en un recurso humano. En ese instante, la educación muere, aunque las universidades sigan llenas. Por eso, Nietzsche nos lanza una advertencia, que aún resuena con fuerza en este siglo. Cuidado con las escuelas que enseñan a obedecer, porque allí se entierra la posibilidad del genio. Lo que él proponía era un nuevo tipo de maestro y de estudiante. Maestros valientes, dispuestos a renunciar a la comodidad del método. Estudiantes dispuestos a perder la seguridad de la multitud, para encontrarse a sí mismos en el vértigo de la libertad. Esa es la transformación radical que Nietzsche exigía. Dejar de educar para la conformidad, y empezar a educar para la creación. Enseñar no a acumular saber, sino a despertar conciencia. Sustituir la competencia por la grandeza, el éxito por el sentido, la utilidad por la autenticidad, porque solo una educación que forme espíritus libres puede salvar a la civilización de su propio aburrimiento. Y mientras el mundo siga educando para producir obediencia, seguiremos repitiendo la misma tragedia que Nietzsche denunció hace más de un siglo, la del ser humano que aprende todas las respuestas, pero olvida hacerse las preguntas correctas. El siglo XIX fue la era en que la educación dejó de ser un arte del alma, para convertirse en una máquina de producción de obediencia. La Europa que vio nacer a Schopenhauer y Nietzsche estaba en plena metamorfosis. Los imperios se industrializaban, las fábricas reemplazaban a los talleres, los campesinos se convertían en obreros, y las naciones comenzaban a moldear ciudadanos, como se moldean las piezas de una cadena de montaje. Fue entonces cuando el poder político comprendió algo que cambiaría el curso de la historia. Quien controle la educación, controlará el futuro. La escuela, que antes era el refugio del pensamiento y del humanismo, se transformó en el laboratorio social del Estado moderno. Todo comenzó en Prusia, a comienzos del siglo XIX. Después de sus derrotas militares frente a Napoleón, el reino decidió que la fuerza no bastaba. Hacía falta una población disciplinada, instruida y obediente. En 1807, Mitte, bajo el ministro Karl von Stein, y luego con Wilhelm von Humboldt, nació el modelo prusiano de educación, el mismo que influiría en casi todo el mundo. Aquella reforma se presentó como progreso, pero en el fondo fue un experimento social, un sistema diseñado para formar soldados del pensamiento, hombres que obedecieran órdenes, sin cuestionarlas, que marcharan en fila incluso dentro de su mente. La escuela se convirtió en el nuevo cuartel, los profesores en sargentos de la moral cívica, los exámenes en campos de entrenamiento para la obediencia. El niño aprendía a levantarse con la campana, a sentarse en silencio, a repetir con exactitud lo que el maestro dictaba. Era el nacimiento de la educación moderna, un sistema no para liberar, sino para domesticar. Aquel modelo prusiano fue admirado y copiado por toda Europa. Inglaterra lo adaptó para alimentar su revolución industrial. Francia lo utilizó para consolidar la República y Alemania perfeccionó para crear una nación de trabajadores y burócratas eficientes. En todos los casos, la lógica era la misma: formar individuos útiles al Estado, no individuos pensantes. Las humanidades fueron desplazadas por las ciencias aplicadas, la filosofía por la técnica, la contemplación por la producción. En los pupitres se sembró la semilla de la obediencia moderna, la idea de que el valor del ser humano se mide por su productividad. Así nació la alianza silenciosa entre educación y economía, entre saber y poder, que Nietzsche, más tarde, denunciaría como el cáncer del espíritu europeo. Mientras Schopenhauer predicaba la necesidad de aprender desde la experiencia interior, el sistema fabricaba mentes que aprendían desde el miedo. El maestro ya no enseñaba a pensar, sino a probar. La curiosidad fue sustituida por la ansiedad del examen, la duda por el deber, el descubrimiento por el rendimiento, y el estudiante dejó de ser un buscador para convertirse en un producto. Cada aula se transformó en una línea de ensamblaje del alma, donde la individualidad era el defecto que debía corregirse. En ese contexto, las ideas de Nietzsche resultaban casi heréticas. Hablar de libertad en una época que adoraba la utilidad era como predicar fuego en un depósito de pólvora. Pero lo más inquietante ocurrió cuando ese modelo traspasó fronteras. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos envió delegaciones a estudiar el sistema prusiano. En 1843, Siemens Sadowether
Mill, considerado el padre de la educación pública norteamericana, regresó fascinado de Alemania y propuso implementarlo en su país. Su lema era educación gratuita, obligatoria y universal, palabras que sonaban justas, pero escondían un propósito mucho más político: crear una población homogénea, obediente, nacionalista y fácilmente dirigible. Ya no se trataba de educar hombres libres, sino de construir engranajes humanos para la nueva maquinaria industrial. Las fábricas necesitaban obreros que no cuestionaran, los ejércitos necesitaban soldados que obedecieran, y el Estado necesitaba ciudadanos que creyeran sin dudar. La escuela moderna fue la herramienta perfecta para lograrlo. Los salones de clase se organizaron como pequeñas fábricas: filas rectas, horarios estrictos, campanas que marcaban el ritmo del trabajo intelectual. Incluso los recreos se convirtieron en ensayos de disciplina colectiva, y la evaluación, esa invención que prometía medir el conocimiento, se transformó en la nueva religión del mérito. Quien obtenía buenas notas no necesariamente era más sabio, solo había aprendido mejor a reproducir el sistema. El premio era la aceptación, el castigo, la exclusión. Así nació el ciclo del miedo que aún domina las aulas: el miedo a fallar, a no encajar, a pensar distinto. Mientras tanto, la filosofía se retiraba lentamente del corazón de la enseñanza. En lugar de formar individuos con criterio, las instituciones formaban profesionales con título. El pensamiento crítico fue reemplazado por la eficiencia. Los jóvenes ya no soñaban con comprender el mundo, sino con conseguir un puesto en él. La educación, que alguna vez fue el camino hacia la sabiduría, se convirtió en un rito de paso hacia la docilidad, y las universidades, que nacieron como espacios de libre debate, se transformaron en fábricas de credenciales. Nietzsche lo vio venir y lo denunció con ferocidad. La educación se ha degradado a una cuestión de números, estadísticas y diplomas, escribió, advirtiendo que un sistema que mide el espíritu con métricas terminará produciendo almas sin peso. El siglo XX no hizo más que confirmar su profecía. Con la llegada de la industrialización total y la expansión de las masas urbanas, el modelo prusiano se globalizó. Los estados entendieron que controlar la mente era más rentable que controlar el cuerpo. No hacía falta imponer cadenas visibles si se podían programar conciencias desde la infancia. Los currículos fueron diseñados para perpetuar ideologías, para fabricar consenso, para enseñar historia desde el punto de vista de los vencedores. La escuela se convirtió en el escenario donde la verdad fue domesticada, donde se borró la memoria crítica de los pueblos, donde cada generación fue instruida para creer que el sistema en el que nacía era el único posible. La ironía más amarga es que todo esto se hizo en nombre del progreso. Los reformadores hablaban de alfabetización, de igualdad de oportunidades, de modernización social, pero detrás del discurso luminoso se escondía la sombra del control. Las masas alfabetizadas eran también más manipulables, más predecibles, más útiles al engranaje del poder. El conocimiento se convirtió en capital, la mente en recurso, la educación en inversión. La escuela ya no era el templo de la sabiduría, sino la antesala de la economía. Y así, poco a poco, se cumplió lo que Schopenhauer temía: el espíritu humano, en lugar de liberarse, quedó encerrado en los muros del pensamiento ajeno. De aquella Europa nacida entre revoluciones e industrias, heredamos nuestro modelo actual: aulas idénticas, métodos repetitivos, jerarquías invisibles, que determinan qué vale aprender y qué no. Los nombres de los ministerios cambiaron, los uniformes también, pero la estructura mental sigue siendo la misma. El Estado educa para conservarse, no para transformarse. Lo que ayer fue obediencia militar, hoy es obediencia digital. Lo que antes se llamaba disciplina, hoy se llama productividad. El sistema ha cambiado de rostro, pero no de propósito. Y así, llegamos al presente, con una paradoja cruel. Vivimos en la era más informada de la historia, pero también en la más desorientada. Las escuelas producen titulados, pero no sabios; profesionales, pero no pensadores; técnicos, pero no almas despiertas. El sistema educativo, nacido para preparar ciudadanos, ha terminado fabricando engranajes humanos que giran sin saber hacia dónde. Y lo más alarmante es que pocos lo notan, porque la educación, como toda buena forma de poder, actúa en silencio, bajo el disfraz del bien común. En este punto, la voz de Nietzsche resuena como advertencia profética. El verdadero peligro de la cultura moderna no es la ignorancia, sino la ilusión de estar educados. Y quizá esa sea la gran tragedia de nuestro tiempo. Confundimos instrucción con sabiduría, diploma con libertad, progreso con sentido.
Por eso, repensar la educación no es solo una tarea académica, sino una cuestión de supervivencia espiritual, porque mientras el conocimiento siga sirviendo al poder y no al alma, la escuela seguirá siendo la prisión más elegante que el hombre haya construido para sí mismo. La modernidad prometió que la educación sería la llave para la libertad, pero esa promesa terminó convertida en una farsa. Hoy, millones de jóvenes cruzan las puertas de escuelas y universidades convencidos de que están construyendo su futuro, cuando en realidad están ingresando a un sistema diseñado para formatear sus mentes y fragmentar sus almas. Ya no educamos para comprender la vida, sino para sobrevivir en ella. El conocimiento se volvió un requisito de mercado, no un camino de autoconocimiento, y en esa conversión silenciosa, de la sabiduría al rendimiento, la educación perdió su alma. Lo que antes era el arte de despertar el espíritu, se ha transformado en la industria de la conformidad. Si Schopenhauer estuviera vivo, observaría con tristeza cómo su advertencia se cumplió. Vivimos rodeados de conocimiento, pero carentes de sabiduría. Tenemos bibliotecas infinitas, algoritmos que almacenan todo el saber humano, y sin embargo, cada generación parece más confundida, más vacía, más desconectada de sí misma. El mundo moderno, diría Schopenhauer, no piensa, acumula, y en ese acto de acumulación sin reflexión, el alma se extravía. Hemos confundido el brillo de la información con la luz de la comprensión, y lo que el sistema llama formación no es más que un entrenamiento para sobrevivir en la rueda del consumo. Nietzsche, por su parte, vería en esta sociedad educada pero dormida el triunfo del nihilismo pedagógico, la educación sin propósito, la cultura sin profundidad, el aprendizaje sin sentido. Lo advertía hace más de un siglo. Cuando el conocimiento deja de estar al servicio de la vida, se vuelve tóxico. La escuela moderna ha reemplazado el arte de pensar por el hábito de cumplir. Enseña a los jóvenes a adaptarse al mundo, no a transformarlo, a competir, no a comprender, a ganar, no a ser y así produce seres humanos técnicamente preparados, pero espiritualmente mutilados, personas que saben programar máquinas, pero no saben programar su propia conciencia, que dominan lenguajes digitales, pero no el lenguaje interior de sus emociones. El drama más grande no está en lo que enseñamos, sino en lo que dejamos de enseñar. Ya no se educa el carácter, ni la ética, ni la sensibilidad. Las escuelas hablan de competencias, habilidades blandas y liderazgo, pero nadie enseña a enfrentar el miedo, a soportar la incertidumbre, a comprender el dolor. Hemos convertido la inteligencia emocional en una frase de moda, cuando debería ser la base de toda formación, y en ese vacío afectivo, los jóvenes se ahogan entre pantallas, estímulos y expectativas imposibles. Son hijos de una educación que les enseñó a rendir, pero nunca a existir. Schopenhauer decía que la mente humana solo despierta cuando experimenta el sufrimiento y la soledad. Pero el sistema actual ha eliminado incluso eso. Todo debe ser positivo, rápido, eficiente, productivo. El fracaso, que alguna vez fue maestro, ahora se considera una enfermedad. El error, que antes era puerta al descubrimiento, hoy se castiga con vergüenza. Así, la educación moderna no forma resiliencia, sino ansiedad. Los jóvenes aprenden desde el miedo a no encajar, desde el terror a no ser suficientes. Se les enseña que el valor humano depende del desempeño, que la calificación define su identidad, y con cada nota, con cada examen, se siembra una semilla de duda que florece en depresión silenciosa. Nietzsche habría visto en esto la muerte del espíritu trágico, la incapacidad de abrazar el dolor como parte de la formación del alma. Para él, la vida era sufrimiento y superación, caída y ascenso, pero la escuela moderna enseña que el dolor es un error que debe ocultarse. Así, el sistema produce generaciones emocionalmente anestesiadas, jóvenes que pueden resolver ecuaciones, pero no conflictos internos, que pueden argumentar teorías, pero no expresar amor ni empatía, y así, la educación termina creando lo contrario de lo que promete, no seres humanos completos, sino seres divididos. El problema se agrava con el avance tecnológico. Las pantallas, que prometían democratizar el conocimiento, se han convertido en los nuevos templos del olvido. El estudiante moderno ya no contempla, desliza, no reflexiona, reacciona, vive prisionero del flujo constante de información, incapaz de detenerse a pensar. Lo que Nietzsche llamaba el espíritu contemplativo ha sido reemplazado por una atención fragmentada, que salta de estímulo en estímulo, sin construir sentido. La educación digital, en lugar de liberar, ha multiplicado la distracción. Nunca en la historia la mente humana estuvo tan ocupada,
y tan vacía al mismo tiempo. El aula contemporánea es un espejo del caos social, profesores agotados, que enseñan sin esperanza, alumnos desconectados, que aprenden por obligación. El conocimiento se ha vuelto mercancía, los títulos, moneda, y lo más trágico es que todos lo saben, pero pocos se atreven a cuestionarlo. Como diría Schopenhauer, el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que no comprende, y hoy nadie comprende para qué sirve aprender. La educación se ha convertido en un ritual vacío, que ya no conduce al despertar, sino a la resignación. Detrás de los discursos institucionales sobre innovación y calidad educativa, se esconde una verdad incómoda. La escuela sigue sirviendo a la misma estructura de poder que la creó en el siglo XIX. Su propósito no es formar individuos libres, sino sujetos funcionales. No busca elevar la conciencia, sino mantener el orden. Y aunque cambien los nombres, ahora hablamos de competencias globales, aprendizaje STEM o inteligencia artificial, el principio sigue siendo el mismo: producir obediencia bajo el disfraz del progreso. Nietzsche lo llamaría la metamorfosis del rebaño, un rebaño tecnológico, digital, moderno, pero rebaño al fin. Y Schopenhauer, en cambio, recordaría que la verdadera educación comienza cuando uno rompe con la ilusión del sistema. El conocimiento útil puede abrir puertas, pero solo el conocimiento de uno mismo abre el alma. Por eso, mientras más sofisticado se vuelve el sistema educativo, más primitiva parece la conciencia humana. Nos entrenan para responder exámenes, pero no para responder a la vida. Nos enseñan a escribir ensayos sobre la libertad, pero no a practicarla. Nos enseñan economía, pero no el valor del tiempo. Nos enseñan historia, pero no la memoria de nuestras propias heridas. El resultado es una generación fragmentada, emocionalmente analfabeta, espiritualmente deshidratada, intelectualmente saturada, personas que confunden éxito con felicidad y productividad con propósito. Schopenhauer llamaría a eso el delirio de la voluntad, el impulso ciego de vivir para alcanzar metas sin entender por qué. Nietzsche lo llamaría la decadencia del espíritu dionisíaco, la pérdida del fuego interior que nos hacía bailar con la existencia. En ambos casos, el diagnóstico es el mismo: la educación moderna ha perdido el sentido del alma, y esa pérdida tiene un costo invisible, porque cuando una sociedad deja de enseñar a pensar con profundidad, deja de producir individuos capaces de sostener la verdad. Cuando deja de enseñar a sentir, deja de producir empatía. Cuando deja de enseñar a contemplar, deja de producir belleza. Entonces, el vacío se convierte en norma, y la mediocridad en cultura. La civilización entera se vuelve una gigantesca escuela sin maestros, sin preguntas, sin propósito. El sistema educativo contemporáneo no está en crisis, es la crisis misma. Y mientras sigamos creyendo que estudiar es suficiente para comprender, que aprobar es suficiente para despertar, seguiremos formando mentes dormidas, corazones cansados y espíritus rotos. Quizá, como diría Nietzsche, la gran reforma no llegará desde los ministerios, sino desde el alma de cada individuo que se atreva a decir: no quiero aprender más del mundo, quiero aprender de mí mismo, porque solo cuando el ser humano vuelva a mirar hacia adentro, cuando recupere la curiosidad por su propia conciencia, la educación volverá a ser sagrada. Toda civilización que ha olvidado el propósito de su educación está condenada a repetir su decadencia, y eso es exactamente lo que ocurre hoy. Pero entre los escombros del sistema, todavía resuenan las voces de dos hombres que, siglos atrás, ya vieron venir el colapso. Schopenhauer y Nietzsche no solo denunciaron la corrupción de la enseñanza, también nos dejaron las claves para redimirla. No se trata de una reforma burocrática, ni de un ajuste curricular, se trata de una revolución interior, un retorno al origen sagrado del aprendizaje, el encuentro del alma consigo misma. Schopenhauer sostenía que el conocimiento auténtico no se imparte, se despierta, que aprender no es adquirir información, sino despojarse de la ignorancia que nos separa de la verdad. Su primer principio educativo era el cultivo de la percepción viva. Antes de entender el mundo, hay que verlo. Antes de nombrar, hay que contemplar. Para él, todo conocimiento debía nacer de la experiencia directa, no del eco de los libros. Quien aprende conceptos sin haber mirado la realidad con sus propios ojos, decía, está construyendo castillos en el aire. Esa frase debería estar escrita en la entrada de toda escuela, porque el conocimiento que no brota del asombro se marchita en la repetición. Por eso, su pedagogía comienza con el silencio como espacio interior,
donde la mente observa sin filtros, donde la conciencia despierta su atención pura. La educación no empieza cuando alguien enseña, sino cuando el alma empieza a mirar. El segundo principio schopenhaueriano es el autoconocimiento como centro del saber, en un mundo obsesionado con los datos. Schopenhauer recordaba que la sabiduría comienza cuando el individuo dirige la mirada hacia adentro. Conocerse a sí mismo no es un lujo espiritual, sino una necesidad educativa. ¿De qué sirve entender las leyes del universo si ignoramos las leyes de nuestra propia mente? Una educación sin introspección crea seres racionales pero desorientados. Por eso, él creía que el maestro debía guiar al alumno hacia la comprensión de su voluntad, esa fuerza interior que impulsa, desea y sufre, para que el conocimiento no se convierta en un instrumento del ego, sino en una vía de liberación. Educar, en este sentido, no es preparar para el éxito, sino para la lucidez. El tercer principio, compartido por ambos filósofos, es el valor del carácter por encima del intelecto. Schopenhauer sostenía que el talento se puede educar, pero el carácter se forma en la vida. Nietzsche lo amplía y lo eleva. El carácter no se enseña, se forja en el fuego de las decisiones. Por eso, una educación que evita el conflicto, que teme al error, que protege del fracaso, produce mentes frágiles. Solo quien se enfrenta al caos aprende a ordenar su propio cosmos. Nietzsche llamaba a ese proceso la educación del coraje. Para él, el objetivo del maestro no era transmitir certezas, sino enseñar a soportar la verdad sin huir de ella. El alumno debía aprender a resistir la incomodidad del pensamiento, a convivir con la duda, a sostener la tensión entre lo que es y lo que podría ser. En ese combate interior, decía, nace la libertad del espíritu. El cuarto principio es la formación estética, como camino hacia la sabiduría. Nietzsche creía que el arte debía ocupar el lugar central en la educación, no porque todos deban ser artistas, sino porque el arte enseña lo que ninguna ciencia puede, a dar forma al caos. El arte desarrolla sensibilidad, presencia, visión. Un niño que aprende a contemplar una pintura o a escuchar una sinfonía, está aprendiendo a percibir armonía en la contradicción. El arte despierta el sentido de lo trágico, esa capacidad de aceptar que la vida es sufrimiento y belleza al mismo tiempo. La educación estética enseña a soportar el dolor sin perder la gracia, a transformar la sombra en creación. Para Nietzsche, solo una educación que cultiva el arte puede producir individuos capaces de amar la vida, incluso en su crueldad, porque quien no ha aprendido a crear, solo sabrá consumir. El quinto principio es el más olvidado, la educación de la voluntad. Schopenhauer veía la voluntad como el núcleo oscuro de la existencia, una fuerza ciega que empuja sin cesar. Por eso decía que la tarea del sabio era comprenderla para liberarse de ella. Nietzsche, en cambio, veía en la voluntad el principio vital de la afirmación, la voluntad de poder, no como dominio sobre otros, sino como dominio sobre uno mismo. La educación moderna enseña a obedecer reglas, pero no a gobernar la propia energía interior. Enseña a planificar metas, pero no a dirigir la voluntad hacia la creación. Una educación de la voluntad formaría seres humanos capaces de actuar desde el propósito, y no desde el impulso, desde la conciencia, y no desde la inercia. Formaría seres que no se doblegan ante la dificultad, sino que la utilizan para fortalecerse. El sexto principio es el pensamiento crítico como acto de valentía. Nietzsche lo entendía como una forma de rebelión sagrada, la capacidad de cuestionar todo lo que la sociedad da por hecho. Pensar críticamente no es dudar por deporte, sino buscar la verdad aunque duela. En una época donde los jóvenes repiten consignas sin comprenderlas, el pensamiento crítico se vuelve una forma de resistencia espiritual. Schopenhauer decía que el hombre común piensa para no contradecirse, pero el sabio piensa para descubrir dónde se equivoca. En ese gesto, en esa humildad de la mente que se examina a sí misma, nace la verdadera educación, porque la mente que no se interroga, termina siendo instrumento de otros. El séptimo principio, más nietzscheano que ninguno, es la superación del yo conformista. La educación debe ayudar a cada individuo a trascender su propio miedo, su pereza, su necesidad de aprobación. Llega a ser quien eres, escribió Nietzsche, y esa frase encierra todo un sistema pedagógico. El estudiante no debe ser moldeado por el sistema, sino forjarse a sí mismo como una obra de arte. Educar, en este sentido, significa crear condiciones para que cada ser humano descubra su singularidad irrepetible y la haga florecer. No hay educación sin autotransformación.
No hay conocimiento sin sacrificio del yo antiguo. La escuela, en lugar de imponer modelos de éxito, debería enseñar a escuchar la voz interior que nos llama a ser algo más que una copia. Y finalmente, ambos coinciden en el principio del maestro, como espejo del alma. En la visión de Schopenhauer, el maestro verdadero no es aquel que impone, sino aquel que revela. En la de Nietzsche, es el provocador, el que despierta el conflicto que dormía en el discípulo. En ambos casos, el maestro no forma, sino que desencadena. Su función no es guiar hacia la comodidad, sino hacia la autenticidad. La educación, entonces, deja de ser transmisión de contenidos, y se convierte en un diálogo de conciencias, una chispa, que pasa de un espíritu encendido a otro que aún duerme. Si la civilización moderna adoptara estos principios, la escuela dejaría de ser una fábrica de títulos, para convertirse en un santuario del pensamiento. Las aulas volverían a ser espacios sagrados, donde el silencio no sería castigo, sino alimento del alma, donde el arte no sería un lujo, sino un lenguaje universal, donde la verdad no sería una asignatura, sino un estilo de vida. Una educación así no produciría empleados, sino seres humanos despiertos, personas que sepan amar el conocimiento, no por su utilidad, sino por su poder de transformación interior, porque el propósito último de la educación, según estos dos filósofos, no es preparar para el mundo, sino preparar para la vida, y vivir en el sentido más profundo, significa aprender a pensar, a sentir, a resistir, y a crear. La educación del futuro, si aún hay esperanza para ella, no se medirá en logros académicos, sino en la calidad espiritual de los seres que forma. Cuando el maestro vuelva a ser un buscador, y el alumno un descubridor, cuando la escuela deje de ser un lugar de obediencia para convertirse en un espacio de revelación, recién entonces, podrá hablarse de una verdadera reforma educativa. Hasta ese día, todo lo demás será maquillaje sobre un cadáver. El futuro de la educación no se construirá con más tecnología, sino con más conciencia. Durante 2 siglos, el sistema ha tratado de perfeccionar su maquinaria, pero lo que necesita no es eficiencia, sino alma. Si Schopenhauer y Nietzsche pudieran observar nuestras aulas modernas, verían en ellas el triunfo del utilitarismo disfrazado de innovación, pizarras digitales, inteligencia artificial, programas de formación en masa, pero el mismo vacío de siempre. La verdadera reforma educativa no consiste en digitalizar la obediencia, sino en humanizar el conocimiento, y ese cambio, profundo, incómodo e irreversible, solo nacerá cuando entendamos que la educación no debe servir al mercado, sino al espíritu. Schopenhauer, que veía el aprendizaje como una expansión interior, nos recordaría que la tecnología no puede reemplazar la atención. Podremos tener miles de plataformas, pero ninguna puede despertar el asombro de una mente viva frente al misterio del mundo. La reforma comienza cuando el estudiante deja de ser un consumidor de información y se convierte en un intérprete del sentido. No basta con aprender a usar herramientas digitales, y que aprender a usarse a sí mismo como instrumento de comprensión. Una educación schopenhaueriana del siglo XXI no enseñaría a programar antes de enseñar a contemplar. La contemplación, esa capacidad de detenerse, mirar, absorber, es hoy un acto revolucionario. En un mundo que vive acelerado, enseñar a observar es enseñar a pensar. Nietzsche, por su parte, exigiría una transformación aún más radical. Diría que el nuevo sistema educativo debe destruir su viejo altar. La idea de que el éxito define el valor humano. Educar para el éxito es educar para la esclavitud. Habría dicho con su sarcasmo feroz, lo que se necesita no son escuelas que formen empleados digitales, sino escuelas que formen voluntades soberanas, capaces de crear sentido en medio del caos contemporáneo. En lugar de preparar jóvenes para adaptarse al mercado, deberíamos prepararlos para reinventar el mundo, porque el mercado no necesita más obediencia, necesita conciencia, ética, imaginación. La educación del futuro no será la del currículo estandarizado, sino la del carácter singular, esa chispa irrepetible que hace de cada ser humano una obra en proceso. Una reforma inspirada en ambos filósofos partiría de un principio simple y devastador. La educación no es transmisión, es transformación. Las aulas dejarían de ser espacios cerrados para convertirse en laboratorios de vida. El maestro ya no sería un guardián del conocimiento, sino un provocador del pensamiento. En lugar de enseñar respuestas, enseñaría preguntas. En lugar de imponer reglas, inspiraría desafíos. La educación del espíritu libre no busca moldear ciudadanos, sino despertar creadores, y para lograrlo,
Necesitaríamos escuelas que permitan el error, que celebren la curiosidad, que abracen la incertidumbre, porque solo en la duda florece la lucidez. Imaginemos por un instante esas escuelas del porvenir. Aulas sin jerarquías, donde los estudiantes aprenden filosofía y arte junto a ciencia y tecnología, donde los proyectos nacen de preguntas reales: ¿cómo vivir mejor? ¿Cómo sanar al planeta? ¿Cómo entender la mente humana? Y no de exámenes vacíos. Imaginemos espacios donde cada joven pueda diseñar su propio camino, con mentores que lo acompañen en su proceso de individuación, no como guías autoritarios, sino como espejos del alma. Una educación así no premiaría la memoria, sino la conciencia, no cultivaría el miedo a fallar, sino la pasión por descubrir. En lugar de medir el conocimiento en calificaciones, se mediría en niveles de comprensión y profundidad interior. Pero la gran reforma no se lograría solo cambiando métodos, sino cambiando propósitos. Las universidades del futuro tendrían que ser centros de evolución espiritual, no fábricas de egresados. Los profesores dejarían de ser repetidores de contenido, para convertirse en filósofos del presente, capaces de conectar ideas con experiencia. La educación del siglo XXI necesitaría reintroducir el arte de la introspección, la ética del pensamiento y la estética de la vida como ejes centrales. En lugar de formar recursos humanos, formaríamos humanos con recursos internos: autodominio, empatía, creatividad, propósito. Nietzsche vería en esta reforma una oportunidad para dar nacimiento a un nuevo tipo de ser humano: el hombre creador, el que ya no necesita la aprobación del sistema para sentirse valioso. En esa nueva pedagogía, cada individuo sería su propio educador, su propio escultor. La escuela, entonces, dejaría de enseñar qué hacer y empezaría a enseñar cómo ser. Se reemplazaría la vieja lógica del deber por la del sentido: no estudiar por obligación, sino por el deseo de comprender el mundo y transformarlo. Cada estudiante aprendería a convertir su vida en una obra. Schopenhauer diría que el maestro ha cumplido su tarea cuando el alumno puede pensar solo. Nietzsche diría que lo ha logrado cuando el alumno se atreve a contradecirlo. En una educación así, el conocimiento dejaría de ser una herramienta de poder para volver a ser una forma de liberación. Las aulas se llenarían de preguntas incómodas. ¿Por qué existo? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué debo hacer con mi talento? En lugar de memorizar respuestas ajenas, los jóvenes aprenderían a elaborar las suyas. Aprenderían que el propósito de la vida no se encuentra en el éxito, sino en el crecimiento del alma, y en ese descubrimiento renacería lo que Nietzsche llamaba el espíritu dionisíaco, la alegría de aprender por el puro placer de existir. La tecnología, en este contexto, ya no sería un enemigo, sino una aliada del despertar. Schopenhauer diría que toda herramienta es neutral, puede esclavizar o liberar según quien la use. Por eso, una reforma educativa del siglo XXI no debería temer a la inteligencia artificial, sino enseñarle al ser humano a usarla con sabiduría. No se trata de competir con las máquinas, sino de desarrollar aquello que ellas jamás podrán replicar: la intuición, la empatía, la conciencia. Mientras las máquinas calculan, el ser humano debería aprender a comprender. Mientras los algoritmos procesan información, el alma humana debería aprender a transformarla en sabiduría. Este cambio sería lento, pero inevitable, porque toda era de decadencia engendra su propia rebelión. Ya comienzan a surgir pequeños brotes de una nueva educación. Escuelas donde los niños aprenden meditación antes que matemáticas, donde la filosofía se enseña desde la infancia, donde el arte no es adorno, sino lenguaje de vida. Esas semillas son la prueba de que el espíritu libre no ha muerto, solo espera el momento de florecer. Tal vez el futuro de la educación no esté en las instituciones masivas, sino en comunidades pequeñas, conscientes, autogestionadas, donde el aprendizaje sea parte de la existencia cotidiana. El día que entendamos que educar es despertar, la humanidad saldrá de su letargo, porque la ignorancia no se destruye con más información, sino con más lucidez, y la lucidez nace de mirar dentro. Schopenhauer enseñó que el conocimiento sin sabiduría es una carga, y Nietzsche añadió que la sabiduría sin acción es cobardía. Por eso, la nueva educación deberá unir ambas, pensar profundamente y vivir con valentía. Ese será el renacimiento que marcará el siglo XXI, una revolución silenciosa en la que el aula se convertirá en templo, el maestro en buscador, y el alumno en creador. Una educación que no forme engranajes, sino almas despiertas, porque solo cuando aprendamos a educar al espíritu, el conocimiento volverá a ser sagrado.
y el mundo por fin volverá a tener sentido. En los márgenes del sistema, lejos del ruido de las ciudades y de las estadísticas ministeriales, están naciendo pequeñas revoluciones silenciosas. Son lugares que desafían la estructura industrial de la educación, espacios que Schopenhauer habría llamado refugios de la lucidez y que Nietzsche vería como los primeros templos de la voluntad creadora. No aparecen en los noticieros, no figuran en los rankings, pero están cambiando la forma en que el ser humano se encuentra con el conocimiento. Allí no hay pupitres alineados ni timbres que interrumpen el pensamiento. No hay calificaciones, ni diplomas, ni lecciones obligatorias. Hay algo más antiguo y más sagrado, la curiosidad convertida en guía. En una de esas antiescuelas, una pequeña comunidad en el sur de India, los niños comienzan el día en silencio, observando la salida del sol. No repiten oraciones ni himnos, simplemente contemplan. Luego, cuando el maestro pregunta qué aprendieron, las respuestas no provienen de un libro, sino de la experiencia, la forma en que la luz se curva en el agua, el canto de los pájaros, el movimiento de las sombras. Ese ejercicio de atención pura sería, para Schopenhauer, la verdadera pedagogía de la percepción. Enseñar a mirar antes de hablar, sentir antes de definir. El conocimiento, en ese lugar, no se impone, se descubre. Cada niño es un pequeño filósofo, un explorador del misterio cotidiano. A miles de kilómetros, en una comunidad nórdica, otro modelo florece. Allí, los jóvenes no estudian por materias, sino por proyectos vitales. Durante meses, investigan una sola pregunta, que los apasiona: cómo cultivar alimentos sostenibles, cómo diseñar una casa que respire con el bosque, cómo crear arte con materiales reciclados. No hay notas, solo diálogo. Los adultos son mentores, no jueces. Nietzsche estaría orgulloso. Esa escuela ha reemplazado la obediencia por la voluntad de crear. Cada proyecto es un acto de afirmación, una manera de decir sí a la vida, y en ese sí hay más aprendizaje que en cualquier examen. Existen también las llamadas escuelas invisibles, que no tienen edificio, ni horario, ni estructura formal. Son movimientos nómadas de educación libre, donde familias, filósofos y artistas viajan juntos compartiendo experiencias. Allí, el maestro puede ser un poeta, un agricultor, un músico o un anciano que narra historias al fuego. Schopenhauer habría visto en estas comunidades la recuperación de la educación natural, aprender del mundo y no del artificio. Nietzsche las habría celebrado como un retorno al espíritu dionisíaco, la vida misma convertida en aula. En esos espacios, la sabiduría no se enseña, se contagia. En Latinoamérica, también germinan estas semillas. En Chile, Argentina, Colombia y México han surgido comunidades que practican lo que llaman educación viva, proyectos donde los niños aprenden a través del arte, la naturaleza y la convivencia. No hay uniformes ni exámenes, solo procesos. Se aprende matemáticas cocinando, historia contando relatos de los abuelos, biología caminando por el bosque. Allí, el error no se castiga, se celebra como parte del proceso creativo. Nietzsche habría dicho que son laboratorios del coraje, donde los jóvenes aprenden a pensar por sí mismos, sin miedo al juicio. Son pequeñas revoluciones cotidianas, que reescriben el significado de la palabra escuela. En Japón, un grupo de maestros retirados creó un modelo inspirado en el Zen. Cada clase inicia con 10 minutos de respiración consciente, no para disciplinar, sino para despertar la atención. Solo una mente quieta puede aprender, dicen. Esa frase habría sido el credo perfecto de Schopenhauer. Allí, el silencio no es vacío, es el espacio donde florece la claridad. Los niños aprenden menos contenidos, pero comprenden más la vida. Y tal vez eso sea lo que Nietzsche pedía cuando hablaba de una educación que forme hombres íntegros, no especialistas, porque de nada sirve saberlo todo si uno ha olvidado cómo mirar. Pero no todos son luces. Las antiescuelas también enfrentan su propia resistencia. El sistema, que necesita uniformidad, observa con desconfianza cualquier brote de libertad. En algunos países, los proyectos alternativos son perseguidos, etiquetados de improductivos o utópicos. Los gobiernos exigen resultados medibles, cifras, eficiencia, pero el alma no cabe en una estadística. ¿Cómo se mide la curiosidad? ¿Cómo se califica la creatividad? ¿Cómo se evalúa el despertar interior? Los reformadores del siglo XXI repiten los errores del XIX. Creen que la educación se mejora con indicadores, olvidan que lo esencial es invisible al método. Y sin embargo, las antiescuelas crecen, porque responden a una necesidad ancestral, la de recordar quiénes somos,
Antes de que el mundo nos diga quién debemos ser, son oasis de humanidad en medio de una civilización que ha confundido conocimiento con productividad. En ellas, el aprendizaje vuelve a ser un acto sagrado, una búsqueda de sentido, y aunque todavía son pocas, su existencia prueba que el cambio ya comenzó, que hay maestros que prefieren despertar almas a impartir lecciones, que hay jóvenes que eligen la incertidumbre de la libertad antes que la comodidad de la obediencia. Nietzsche diría que en esos lugares germina la nueva especie humana, el espíritu libre que no se arrodilla ante la mediocridad, que no pide permiso para pensar, y Schopenhauer añadiría que esos jóvenes, al aprender desde la contemplación, están más cerca de la verdad que cualquier académico de salón, porque ellos no repiten ideas, las encarnan. Las antiescuelas no son instituciones, son manifestaciones, no se fundan, se descubren, nacen donde alguien se atreve a enseñar desde el alma, y quizás esa sea la gran lección de este siglo, que la educación no necesita edificios, sino conciencia, no necesita currículos, sino humanidad. El maestro no será reemplazado por la inteligencia artificial, pero sí será reemplazado por el sabio que enseña desde la vida. Cuando el mundo entero vuelva a comprender que aprender no es prepararse para vivir, sino vivir conscientemente, entonces las escuelas dejarán de ser fábricas y volverán a ser templos del conocimiento interior. Y cuando ese día llegue, Schopenhauer sonreirá desde la eternidad, viendo que la mente ha recuperado su calma, y Nietzsche reirá, viendo que la voluntad vuelve a bailar con la vida, porque al final, la verdadera reforma educativa no ocurre en los ministerios, ni en los parlamentos, ocurre en el instante sagrado, en que un maestro y un alumno se miran y ambos comprenden, sin palabras, que están participando del acto más divino de todos, el despertar de la conciencia humana. Toda revolución espiritual necesita tres fuegos: quien busca, quien guía y quien acompaña. Así lo entenderían Schopenhauer y Nietzsche. Si observaran nuestra época, ningún sistema cambiará por decreto, pero una sola mente que despierte puede encender a otras. La educación del futuro no dependerá de gobiernos, sino de individuos que se atrevan a pensar, sentir y actuar desde su propia conciencia. En el corazón de ese renacimiento, tres figuras se vuelven sagradas: el estudiante como buscador, el maestro como despertador de almas, y la comunidad como tejido espiritual del aprendizaje. El estudiante del nuevo siglo no es el receptor pasivo de conocimiento, sino el protagonista de su propia evolución. Ya no estudia para probar, sino para comprender. Ya no busca títulos, sino sentido. Nietzsche lo habría llamado el aprendiz del abismo, aquel que se atreve a mirar su ignorancia sin miedo y a descender en ella hasta encontrar sabiduría. En su viaje, el estudiante no acumula datos, se transforma, aprende que la curiosidad no es una emoción infantil, sino el motor más profundo del alma humana. Schopenhauer lo habría descrito como el espíritu que observa sin prejuicio, que mira el mundo no para dominarlo, sino para entender su naturaleza. Un estudiante así no repite ideas, las disuelve y las vuelve a crear, no busca verdades cómodas, sino preguntas que quemen, y cuando las encuentra, entiende que la educación no es una fase de la vida, sino la vida misma en estado de expansión. En ese mismo escenario, el maestro deja de ser autoridad para convertirse en presencia. Ya no dicta clases, sino que inspira procesos. Ya no enseña con respuestas, sino con silencios. Nietzsche lo veía como el partero del espíritu, el que ayuda a nacer al pensamiento, no el que lo impone. Su tarea no es producir obediencia, sino provocar conciencia. El maestro del futuro no busca discípulos que lo imiten, sino alumnos que lo superen, porque un buen maestro, decía Nietzsche, debe alegrarse cuando su estudiante lo contradice, porque eso significa que ha despertado la llama de la independencia. Schopenhauer, por su parte, lo imaginaba como un espejo sin ego, alguien que no proyecta su sombra sobre el alumno, sino que lo ayuda a ver la suya propia. El verdadero maestro no enseña lo que sabe, sino lo que es. Educa no con palabras, sino con su forma de mirar, de vivir, de afrontar la realidad. Su vida se convierte en la lección más profunda. Y luego está la comunidad, el gran olvidado del sistema moderno. El mundo trató de convertir la educación en un asunto privado, una relación entre individuo e institución, pero siempre fue un acto colectivo. Sin comunidad no hay sabiduría, solo información dispersa. La comunidad educativa del futuro no estará formada por burocracias, sino por seres humanos que aprenden juntos. En ella, el conocimiento dejará de circular en una sola dirección para convertirse en una red viva de experiencias. Los padres
los artistas, los científicos, los campesinos, todos serán parte del mismo tejido de aprendizaje. Schopenhauer diría que esa comunidad será la manifestación del principio de compasión, aprender juntos para reducir el sufrimiento del mundo. Nietzsche añadiría que será el espacio donde cada individuo pueda probar su fuerza creadora sin miedo al juicio. La comunidad no adoctrina ni corrige, sostiene, no controla la curiosidad, la celebra. En esta nueva visión, los tres pilares estudiante, maestro y comunidad se entrelazan como un organismo espiritual. Cada uno existe por y para el otro. El maestro despierta al estudiante, el estudiante inspira a la comunidad nutre al maestro. Es un círculo virtuoso que reemplaza la jerarquía por la reciprocidad. No hay arriba ni abajo, solo distintos grados de conciencia que se ayudan mutuamente a elevarse. Así, la educación deja de ser una estructura para convertirse en una corriente de vida, un flujo continuo de sabiduría compartida. Nietzsche habría comparado este nuevo modelo con una danza. Cada participante tiene su ritmo, pero todos siguen la misma música interior. En ese movimiento, nadie es esclavo del otro, y todos son parte del mismo fuego, porque educar no es transferir conocimiento, es transmitir energía vital, es pasar la antorcha del sentido de una conciencia a otra, y cuando esa antorcha se enciende, ninguna oscuridad puede apagarla. Schopenhauer, más contemplativo, vería en esta estructura una forma de liberar a la mente del sufrimiento colectivo. Cuando el aprendizaje se vuelve compartido, el ego se diluye, ya no se estudia para destacar sobre otros, sino para comprender junto a ellos el conocimiento. Entonces recupera su naturaleza ética, aprender no solo para sí, sino para servir a la existencia, y en esa compasión activa, se cierra el círculo del despertar. Pero esta visión no está exenta de desafíos. El estudiante deberá aprender a sostener su libertad sin caer en la dispersión. El maestro deberá aceptar que ya no es el centro, sino un puente, y la comunidad deberá comprender que sin introspección, el aprendizaje se convierte en ruido. Es un camino más exigente, porque requiere madurez interior. Ya no bastan los métodos, hacen falta virtudes, paciencia, humildad, coraje y amor por la verdad. Y esos valores no se enseñan con palabras, sino con ejemplo. En este nuevo paradigma, el estudiante es la llama, el maestro es el viento que la aviva, y la comunidad es el hogar donde ese fuego no se apaga. Cuando estos tres elementos se alinean, la educación deja de ser un servicio, y se convierte en un rito de transformación. Entonces, los salones de clase, ya sean físicos o virtuales, se llenan de una energía distinta, no la tensión del rendimiento, sino la presencia del despertar. El día en que un estudiante entre a un aula no para ser evaluado, sino para entenderse, el día en que un maestro deje de enseñar para empezar a escuchar, el día en que una comunidad vea la educación no como un medio de éxito, sino como una práctica espiritual compartida, ese día comenzará la verdadera reforma, porque no habrá cambiado el sistema, sino el ser humano. Y cuando ese ser humano, libre de miedo y de inercia, vuelva a mirar al cielo, con la misma curiosidad con la que lo hacían los antiguos, comprenderá que educarse no era acumular conocimiento, sino recordar su naturaleza divina. Entonces, y solo entonces, la educación habrá cumplido su destino, no producir servidores del mundo, sino creadores de mundos. Toda revolución que nace desde el alma inevitablemente choca con el poder que gobierna las estructuras del mundo, porque el sistema no teme al conocimiento, teme a la conciencia. La conciencia no se puede controlar, ni legislar, ni estandarizar. Por eso, cada intento de despertar humano ha sido recibido con resistencia, burla o censura, y la educación no escapa a esa ley trágica. Cuanto más cerca está de liberar al individuo, más peligrosa se vuelve para los intereses que sostienen el orden. Schopenhauer lo sabía. La verdad pasa por tres fases, decía. Primero se ridiculiza, luego se combate, y finalmente se acepta como evidente. Hoy, la educación consciente aún vive en la segunda fase. Se la ridiculiza como utopía, o se la combate con burocracia, pero debajo de la superficie, está socavando las raíces de un sistema que ya no tiene alma. El primer obstáculo es el miedo institucional. Los gobiernos y las corporaciones que controlan la educación moderna no temen al caos, sino a la libertad, porque una mente libre no se deja dirigir. Una mente educada en la introspección no consume por ansiedad, no obedece por costumbre, no vota por miedo. Por eso el sistema escolar fue construido para formar ciudadanos dóciles,
no pensadores peligrosos. Las reformas educativas contemporáneas hablan de innovación, pero en el fondo solo maquillan el viejo modelo prusiano: estandarización, vigilancia, competencia. Detrás de cada reforma tecnológica hay una intención política: medir al alma para convertirla en dato. Lo que Schopenhauer llamaba la voluntad de dominar se ha transformado en algoritmos, evaluaciones, métricas de productividad. Se evalúa todo menos lo esencial: la lucidez, la empatía, la conciencia. El segundo obstáculo es la corrupción del propósito. La educación actual se ha contaminado de la lógica del mercado. Universidades que se comportan como empresas, maestros convertidos en vendedores de contenido, estudiantes endeudados en busca de títulos que ya no garantizan sabiduría ni libertad. Nietzsche habría gritado su desprecio al ver cómo la educación se ha convertido en una industria del ego, donde el conocimiento se compra y se vende como mercancía. El sistema no educa al alma, diría, la alquila. En lugar de fomentar la búsqueda interior, fomenta la carrera exterior: más créditos, más posgrados, más certificaciones. Pero detrás de esa fachada de progreso se esconde la tragedia moderna. La gente estudia más, pero entiende menos; acumula diplomas, pero no respuestas. Y en ese vacío se perpetúa la ilusión del éxito, mientras el espíritu se marchita. El tercer obstáculo es el miedo cultural al pensamiento libre. Desde la infancia se nos enseña a temer a la duda, a obedecer al experto, a desconfiar de la intuición. En las aulas modernas, pensar diferente es una falta, cuestionar al maestro es un riesgo, hablar desde la emoción es una debilidad. Schopenhauer llamaba a esto la domesticación de la mente. Nietzsche lo llevaría más lejos: el sistema educativo ha matado al filósofo que cada niño lleva dentro. Y lo cierto es que la sociedad teme a los pensadores, porque reflejan lo que ella no quiere ver. Un joven que aprende a pensar con profundidad amenaza el equilibrio de una cultura construida sobre la superficialidad. Por eso, el verdadero pensador termina solo, marginado, tachado de loco, inadaptado o arrogante. Pero, como escribió Nietzsche, los locos de hoy son los precursores del mañana. El cuarto obstáculo es la burocracia del alma, esa red invisible de reglamentos, normas y evaluaciones que asfixia la creatividad. Cada innovación genuina debe pasar por comités, informes, estadísticas, autorizaciones. La educación se ha vuelto un campo de batalla entre quienes buscan liberar la mente y quienes la reducen a procedimientos. Los ministerios hablan de calidad educativa, como si la conciencia pudiera medirse con rúbricas. La espiritualidad del aprendizaje ha sido reemplazada por la administración del rendimiento. Nietzsche habría llamado a esto el último hombre de la educación, el burócrata satisfecho, que confunde orden con sabiduría, eficiencia con verdad. Pero quizás el obstáculo más profundo sea la apatía colectiva, porque el sistema no se sostiene solo por el poder, sino por la comodidad de los que prefieren no cuestionar. Schopenhauer lo veía como la raíz del sufrimiento humano, la tendencia a refugiarse en la costumbre para no enfrentar el vacío. Y Nietzsche, con su voz incendiaria, lo llamaría la cobardía del espíritu. Es más fácil repetir que pensar, obedecer que crear, pertenecer que despertar. Así, la mayoría sigue defendiendo una educación que los adormece, porque temen lo que ocurriría si realmente fueran libres, porque la libertad exige responsabilidad, y el pensamiento verdadero implica soledad. La educación consciente también enfrenta dilemas éticos. Si enseñamos a los jóvenes a pensar por sí mismos, ¿cómo evitar que caigan en el nihilismo? Si los liberamos del sistema, ¿qué estructura sostendrá su desarrollo? Schopenhauer respondería que la ética debe nacer del entendimiento del sufrimiento común, educar para la compasión, no para la competencia. Nietzsche respondería que la solución está en la autocreación, en formar individuos tan fuertes espiritualmente que no necesiten estructuras para ser íntegros. Entre ambos se encuentra el equilibrio que toda educación debería buscar: enseñar a pensar sin perder la empatía, enseñar a sentir sin perder la razón. También existe un dilema político. Un sistema educativo verdaderamente libre no podría ser controlado por el Estado, ni por el mercado, y eso es inaceptable para el poder. Por eso cada intento de reforma espiritual termina absorbido por la maquinaria. Las escuelas libres se convierten en marcas, los movimientos educativos en ONG, los maestros rebeldes en influencers de moda. Así se neutraliza la revolución, convirtiéndola en producto. Nietzsche habría advertido que el capitalismo del alma termina comprando incluso las ideas que nacieron para destruirlo. Sin embargo,
No todo está perdido. La historia demuestra que ningún poder puede sostenerse eternamente contra la verdad. El pensamiento libre es como el agua. Puede ser reprimido, pero siempre encuentra grietas, y esas grietas ya están en el sistema. Cada maestro que decide enseñar con autenticidad, cada estudiante que cuestiona su programa, cada padre que educa desde la conciencia, está perforando los muros de una estructura obsoleta. Schopenhauer diría que esa voluntad de saber es indestructible. Nietzsche, que ese fuego interior es la manifestación del eterno retorno del espíritu. La educación puede estar cautiva, pero el alma sigue despierta. Por eso, el verdadero campo de batalla no está en las aulas, sino en la mente de cada ser humano. Allí se libra la guerra entre el condicionamiento y la conciencia, y cada vez que una persona se atreve a pensar por sí misma, el sistema pierde una pieza de su dominio. Cada vez que un maestro renuncia a imponer para inspirar, se abre una grieta en la muralla. Cada vez que un niño pregunta, ¿por qué?, y no acepta un porque sí, el futuro se ilumina. El enemigo no es la escuela, ni el gobierno, ni la tecnología. El enemigo es el miedo a despertar, porque una mente que despierta no puede ser usada, ni comprada, ni gobernada. Y ese es el peligro que Schopenhauer y Nietzsche comprendieron mejor que nadie. El sistema puede tolerar el conocimiento, pero nunca la libertad del alma. Quizás, entonces, la verdadera tarea de nuestra época no sea reformar la educación, sino revolucionar la conciencia, porque cuando el ser humano se atreve a pensar desde su verdad interior, la educación deja de ser un instrumento del poder y se convierte en el poder mismo, el poder de crear, de amar, de ser. Y cuando ese momento llegue, cuando la mente ya no tema pensar y el corazón ya no tema sentir, los muros del viejo sistema caerán sin necesidad de violencia, porque ningún gobierno, ninguna religión, ninguna empresa puede sobrevivir a una humanidad que ha aprendido a mirarse a sí misma. Ese día, las escuelas volverán a ser templos, los maestros volverán a ser sabios, los estudiantes volverán a ser buscadores, y la educación volverá a cumplir su propósito original, despertar al ser humano de su largo sueño colectivo. Toda decadencia, cuando es comprendida, se convierte en semilla, y aunque la educación moderna se derrumba entre sus propias ruinas, ese colapso no es una tragedia, es el preludio de una transformación. El alma humana está cansada de memorizar, de repetir, de competir. Millones de personas sienten, sin poder explicarlo, que algo no encaja, que el sistema no enseña a vivir, que el conocimiento perdió su magia. Esa sensación difusa de vacío es el signo de que la conciencia colectiva está despertando. Lo que antes era obediencia ciega, se está transformando en una rebelión silenciosa, no en las calles, sino en la mente, no en los gobiernos, sino en las aulas interiores de cada ser humano que comienza a preguntarse, ¿qué sentido tiene todo esto? Esa pregunta es la chispa del renacimiento. Schopenhauer diría que en el momento en que la humanidad reconoce el sufrimiento de su propia ignorancia, comienza el verdadero aprendizaje, y Nietzsche lo confirmaría. Solo quien atraviesa la noche puede crear un nuevo amanecer. La educación del futuro nacerá precisamente de esa noche. Ya no podrá basarse en la obediencia, ni en la memorización, ni en la productividad, porque el espíritu humano ha evolucionado más rápido que sus instituciones. Lo que antes bastaba, un diploma, un oficio, una rutina, ya no sacia. El ser humano actual exige algo más profundo, comprender quién es, quiere saber por qué piensa, por qué siente, por qué sufre, y eso ninguna escuela tradicional ha podido enseñarlo. La nueva educación no surgirá de los ministerios, ni de los congresos, sino de una revolución invisible que se gesta en el interior de cada alma despierta. Comienza cuando un maestro deja de enseñar desde el miedo y empieza a enseñar desde la presencia. Comienza cuando un alumno deja de estudiar por obligación y empieza a estudiar por curiosidad. Comienza cuando los padres comprenden que educar no es preparar para competir, sino acompañar para recordar lo esencial. Esta nueva escuela no se construirá con ladrillos, sino con conciencia. No tendrá horarios, sino ritmos naturales. No se basará en exámenes, sino en experiencias. Y su propósito no será crear trabajadores útiles, sino seres humanos lúcidos, compasivos y libres. En ella, la filosofía volverá a ser el centro del aprendizaje, no como asignatura teórica, sino como modo de vivir. Los estudiantes aprenderán a pensar no para aprobar, sino para entender el mundo que los rodea. Aprenderán a observar sin prejuicio, a escuchar su intuición, a conectar la mente con el corazón. La educación del siglo XXI, si quiere sobrevivir,
Deberá reconciliar el pensamiento racional con la sabiduría espiritual. De nada sirve dominar la ciencia si no sabemos dirigir la voluntad. De nada sirve conocer el universo si seguimos siendo esclavos de nuestras pasiones. Como dijo Schopenhauer, la inteligencia sin voluntad es impotente, pero la voluntad sin inteligencia es ciega. El nuevo modelo deberá enseñar a equilibrar ambas. Nietzsche lo llamaría una educación trágica, una formación que abrace el dolor y la contradicción como parte esencial del crecimiento, porque una educación que evita el sufrimiento crea individuos frágiles. La escuela del futuro enseñará a los jóvenes a resistir el caos interior, a atravesar la soledad, a comprender la sombra. No se tratará de eliminar el conflicto, sino de transformarlo en energía creadora. Allí donde la educación actual huye del error, la nueva lo convertirá en puerta. Donde la antigua reprime la emoción, la nueva la integrará como lenguaje del alma. El aprendizaje no será lineal, sino espiral, un proceso de ascenso interior, que refleje la evolución de la conciencia. En esta nueva era, el maestro no será una figura de autoridad, sino un guía del alma. Su función no será imponer conocimiento, sino encender la llama de la duda. Enseñará a los jóvenes a desconfiar de las verdades fáciles, a cuestionar los discursos del poder, a descubrir su propia voz. Ya no será juez ni vigilante, sino espejo. Nietzsche decía que el verdadero maestro no busca seguidores, sino creadores, y eso será precisamente lo que diferencia al educador del futuro, no su dominio del contenido, sino su capacidad para despertar el genio interior de cada estudiante. Las escuelas dejarán de ser fábricas de obediencia, y se convertirán en espacios de iniciación. Se estudiará arte para entender la belleza, filosofía para entender el sentido, historia para comprender los errores humanos, y no repetirlos, biología para reconocer que la vida no es materia, sino misterio. La tecnología seguirá presente, pero será herramienta, no destino. En lugar de sustituir la mente, la ampliará, y en esa alianza entre lo humano y lo digital, el desafío no será la información, sino la conciencia, porque, como advertiría Schopenhauer, el conocimiento sin ética se convierte en poder destructivo, y Nietzsche añadiría la tecnología sin espíritu termina volviéndose un dios cruel. Esta educación del espíritu libre no será uniforme. Adoptará 1000 formas distintas, según la cultura, el entorno y el alma de cada pueblo. Habrá comunidades rurales que enseñen bajo los árboles, escuelas urbanas que conviertan las calles en aulas, redes globales de aprendizaje que unan a mentes despiertas de distintos continentes, pero todas compartirán una misma raíz, el conocimiento como camino interior. El alumno aprenderá del mundo exterior para conocerse a sí mismo. El maestro aprenderá del alumno para recordar su propia humanidad. Se romperá la jerarquía del saber. El niño, el anciano, el campesino y el científico serán parte de la misma cadena de transmisión de sentido. Y lo más importante, el propósito dejará de ser la competencia y volverá a ser la sabiduría. La nueva educación no buscará producir mentes brillantes, sino almas equilibradas. Enseñará a trabajar sin volverse esclavo del trabajo, a tener sin perder el ser, a convivir sin perder la individualidad. Recuperará el arte de la conversación, el silencio como forma de aprendizaje, el contacto con la naturaleza como maestro silencioso, porque como decía Schopenhauer, la naturaleza es el libro más grande de filosofía. Quien sabe observarla no necesita tratados. En el aula del futuro, los bosques volverán a ser maestros, las montañas volverán a enseñar paciencia, y los ríos volverán a recordarnos el arte del fluir. Nietzsche soñaba con una educación que formara artistas de la existencia, pues seres capaces de convertir su vida en obra, de crear significado donde otros ven rutina. Ese sueño será el núcleo del renacimiento educativo. Aprender dejará de ser un acto académico, para convertirse en un rito de transformación personal. Cada estudiante será escultor de su carácter, pintor de su destino, músico de su propio espíritu, y el maestro será el testigo de esa creación. Cuando la educación recupere su dimensión artística, el ser humano volverá a sentirse parte del cosmos, no su amo. El amanecer de esta nueva era no llegará de golpe, se filtrará lentamente, como la luz que atraviesa una grieta en el muro. Primero, algunos lo sentirán en su interior, un cansancio profundo hacia lo falso, una necesidad de silencio, una urgencia de verdad. Luego vendrán los gestos pequeños, una conversación distinta, un maestro que escucha, un estudiante que se atreve a cuestionar, y con ellos, la marea del cambio. La educación, después de siglos de servir al poder, volverá a servir al alma. Y cuando eso ocurra,
Cuando el aprendizaje vuelva a ser un acto de amor, el mundo cambiará sin necesidad de revoluciones políticas, porque ninguna ley podrá detener a una generación que ha aprendido a pensar con el corazón y sentir con la mente. Esa será la verdadera escuela del futuro, una humanidad despierta que ya no necesita ser instruida, porque ha recordado lo que siempre fue. Todo imperio se derrumba cuando olvida el propósito que lo fundó, la educación. Ese pilar sagrado, que alguna vez buscó iluminar la mente, hoy se desmorona bajo el peso de su propia arrogancia. El sistema educativo global ya no enseña, administra, ya no inspira, gestiona, ya no despierta, programa. Lo que comenzó como una búsqueda de verdad, se ha transformado en un mecanismo de control disfrazado de progreso. En este siglo, la escuela ya no forma filósofos, sino operadores del sistema. Las universidades producen profesionales brillantes pero espiritualmente vacíos. Las escuelas moldean niños obedientes pero emocionalmente frágiles, y mientras más avanza la ciencia, más retrocede la sabiduría. Nietzsche lo anticipó con la precisión de un profeta: cuando el conocimiento se separa de la vida, el saber se convierte en una forma de enfermedad. La humanidad actual vive bajo una nueva religión, el culto al conocimiento utilitario. En el pasado, los templos pertenecían a los dioses. Hoy pertenecen a las instituciones educativas. Los sacerdotes ya no visten sotanas, sino batas de laboratorio o trajes académicos. Los fieles no rezan, pero repiten mantras modernos. Debes estudiar para tener éxito. Debes competir para ser alguien. Los títulos universitarios se han convertido en indulgencias seculares, documentos sagrados, que prometen salvación económica, aunque condenen al espíritu al tedio eterno. Schopenhauer lo habría visto con tristeza y lucidez. El conocimiento que se persigue por utilidad deja de ser sabiduría y se convierte en esclavitud, porque cuando el aprender deja de ser un acto de contemplación y se convierte en una estrategia, el alma se extingue. En este nuevo dogma, la productividad es el Dios supremo. No importa si el individuo comprende lo que hace, basta con que lo haga rápido. No importa si ama lo que estudia, basta con que produzca resultado. Los jóvenes ya no se preguntan quiénes son, sino cuántos créditos les faltan para graduarse. Se les enseña a llenar formularios, no a formular preguntas. El pensamiento se mide en notas, la creatividad en métricas, la curiosidad en porcentajes, y en ese proceso invisible, el alma se marchita, porque el espíritu humano no puede florecer bajo el peso del cronómetro. Nietzsche lo sabía. El hombre moderno ha olvidado cómo pensar sin propósito, cómo contemplar sin beneficio, y esa es la tragedia de nuestro tiempo. Hemos reemplazado la sabiduría por la eficiencia. Las universidades, que nacieron como refugios del saber, se han transformado en corporaciones que venden conocimiento al mejor postor. Los maestros ya no son guías del alma, sino empleados de un sistema que los exprime. La pasión por enseñar se ahoga entre papeleos, evaluaciones y políticas de desempeño. Los alumnos, convertidos en clientes, compran carreras como se compra una marca, y el conocimiento, antaño sagrado, se ha vuelto un producto más del mercado global. Educación de calidad se repite como lema, pero la calidad que se promete es la del consumidor, no la del ser humano. El conocimiento se vende, pero la sabiduría no tiene compradores. El problema no está en la ciencia ni en la tecnología, sino en el vacío de sentido que las guía, porque cuando la educación deja de tener alma, la inteligencia se vuelve peligrosa. Schopenhauer advertía que el intelecto sin compasión es una máquina de crueldad. Nietzsche agregaría que la razón sin arte degenera en nihilismo, y eso es lo que vivimos hoy. Una civilización sobreinformada, pero moralmente perdida. Sabemos cómo manipular genes, pero no cómo sanar el alma. Sabemos construir satélites, pero no cómo mirar el cielo. Sabemos hablar con máquinas, pero no cómo escucharnos. Hemos alcanzado el pináculo del conocimiento técnico, y sin embargo, el abismo del desconocimiento de nosotros mismos. La educación moderna sufre una enfermedad silenciosa, el narcisismo intelectual. Los sistemas se obsesionan con rankings, acreditaciones y estándares globales, pero han olvidado la pregunta esencial: ¿por qué educamos? En nombre de la competencia internacional, los países compiten en pruebas estandarizadas, que reducen el pensamiento humano a números. Se comparan niños como si fueran productos, escuelas como si fueran fábricas, maestros como si fueran operarios. La educación se ha convertido en una carrera sin meta, y como toda carrera ciega, solo conduce al agotamiento. Nietzsche lo describió con brutal claridad en su tiempo. Las escuelas se han convertido en fábricas de mediocridad, donde se castiga lo excepcional
y se premia lo útil. Esa frase, escrita en el siglo XIX, bodea describir perfectamente nuestras aulas del siglo XXI. El sistema no busca genios, busca engranajes, y quien piensa demasiado, quien cuestiona, quien siente demasiado, se convierte en una amenaza, en un mundo que premia la obediencia, la curiosidad es subversiva, en un sistema que adora la estabilidad. El pensamiento libre es revolucionario, por eso, las mentes más creativas son expulsadas o silenciadas. El sistema no quiere individuos que se encuentren a sí mismos, quiere individuos que se adapten. Schopenhauer veía en esto una tragedia metafísica. La humanidad, en su desesperación por dominar la naturaleza, terminó esclavizándose a sí misma. El hombre, decía, se ha convertido en esclavo de su propia voluntad, prisionero de su deseo de control. La educación moderna es el reflejo de esa esclavitud. En lugar de liberar al individuo de la voluntad ciega, lo entrena para servirle. Enseña a los jóvenes a desear lo que el sistema les ofrece, no lo que su alma necesita. Así, la educación dejó de ser un camino hacia la libertad, y se convirtió en una máquina de domesticación emocional. El resultado es visible: generaciones enteras de estudiantes exhaustos, confundidos, sin propósito, gente con currículos brillantes y corazones apagados, personas que han leído todos los libros excepto el más importante, el de sí mismos. Nietzsche diría que vivimos en una era de supereducados incultos, seres llenos de conocimiento, pero vacíos de profundidad. Schopenhauer, más melancólico, hablaría de mentes ruidosas incapaces de silencio, y ambos coincidirían en que la raíz del problema no está en los contenidos, sino en el alma que los recibe. La crisis del sistema no es técnica, es espiritual, y toda crisis espiritual es, en el fondo, una oportunidad. El colapso de la educación moderna es el síntoma de una civilización que ha llegado al límite de su propia mentira. Ya no podemos seguir fingiendo que estudiar es sinónimo de comprender, ni que el progreso material equivale a la evolución humana. El sistema ha logrado producir máquinas inteligentes, pero no seres sabios, y eso nos está destruyendo desde dentro. Pero como toda decadencia, esta también anuncia su final. Cada vez más maestros se revelan desde el corazón, enseñando lo que no está en los programas. Cada vez más jóvenes rechazan el molde y buscan caminos propios. En medio del ruido del mundo, hay una corriente silenciosa que fluye bajo la superficie, la corriente del nuevo pensamiento. Schopenhauer la llamaría el retorno de la contemplación. Nietzsche, la aurora del espíritu creador. Ambas son el preludio de lo que vendrá, una educación que no enseña a adaptarse al sistema, sino a trascenderlo. Porque el conocimiento sin sabiduría es una prisión invisible, y el alma humana, tarde o temprano, rompe sus cadenas. Lo que hoy llamamos crisis educativa no es el fin, sino el principio de algo más grande, el fin de la educación del ego y el nacimiento de la educación del ser. Y cuando eso ocurra, cuando la humanidad recuerde que aprender era un acto de transformación y no de sumisión, la vieja religión del conocimiento caerá por su propio peso. Los templos del saber volverán a llenarse de silencio, los maestros volverán a ser filósofos, y los estudiantes volverán a ser buscadores de sentido. Entonces, la educación dejará de ser una obligación, y volverá a ser lo que fue en su origen, una forma de despertar. Después de toda oscuridad, el alma busca una nueva luz, y en medio del caos del siglo XXI, entre pantallas, algoritmos y ruido digital, comienza a gestarse un renacimiento silencioso, no en los parlamentos, ni en los laboratorios, ni en los ministerios de educación, sino en las mentes de aquellos que ya no buscan acumular conocimiento, sino comprender la esencia del saber mismo. Por siglos, la humanidad dividió lo que jamás debió separar: la ciencia y la filosofía, la mente y el espíritu, el intelecto y la intuición, y esa división ha costado caro. La ciencia avanzó sin ética, la religión se volvió dogma, la filosofía se volvió elitismo académico, pero ahora, en este nuevo ciclo de la historia, las fronteras comienzan a disolverse. El hombre moderno, exhausto de su propio progreso, empieza a intuir que la sabiduría no consiste en saber más, sino en recordar quién es. Schopenhauer había anticipado este momento. En su visión del mundo como representación, ya había comprendido que la mente humana no observa la realidad tal como es, sino como la construye. Todo lo que vemos, decía, es una proyección de la conciencia, y esa intuición, ignorada por sus contemporáneos, es hoy confirmada por la neurociencia moderna y la física cuántica. El observador participa en lo que observa. La educación del futuro, si quiere renacer,
deberá partir de esa verdad, que el conocimiento no es un espejo pasivo, sino un acto creativo. Aprender no será recibir información, sino transformar la percepción. En ese sentido, Schopenhauer fue el precursor de una pedagogía de la conciencia, una educación que enseña al ser humano a mirar el mundo no desde la costumbre, sino desde el asombro original. Nietzsche llevó esa intuición más lejos, donde Schopenhauer vio resignación ante la voluntad. Nietzsche vio oportunidad de superación. Para él, el conocimiento debía servir a la vida, no dominarla. El valor del saber, escribió, se mide por cuánto fortalece la existencia. En la nueva educación, esa frase será el principio rector, porque de nada sirve saberlo todo, si ese saber no mejora el alma. De nada sirve educar a millones, si esa educación no eleva la conciencia colectiva. La ciencia, sin propósito vital, se convierte en técnica vacía. La filosofía sin acción se vuelve retórica estéril. La espiritualidad sin razón degenera en superstición. Solo la unión de las tres puede crear un nuevo tipo de sabiduría, una ciencia con alma, una filosofía con propósito, una espiritualidad con lucidez. Imagina las escuelas del futuro nacidas de esa unión, aulas abiertas al cosmos, donde los estudiantes estudian física aprendiendo sobre la armonía de las estrellas, biología contemplando la inteligencia de los ecosistemas, filosofía dialogando con la psicología, arte explorando el alma humana. Ya no habrá materias, sino dimensiones del ser. La curiosidad científica se mezclará con la compasión ética. La educación dejará de ser acumulación de datos, para convertirse en una experiencia integral de conciencia. El estudiante no aprenderá sobre el mundo, sino desde el mundo. La contemplación volverá a tener el mismo valor que el cálculo, y el silencio, el mismo peso que la palabra. Schopenhauer diría que en ese modelo, la percepción volverá a ser sagrada, y Nietzsche añadiría que el aprendizaje volverá a ser una forma de creación, porque el nuevo conocimiento no buscará describir la realidad, sino participar de ella. Ya no existirá el viejo dualismo entre el que enseña y el que aprende. Ambos serán co-creadores de sentido. La educación será un laboratorio de almas, donde cada experiencia, una conversación, una lectura, una pregunta, se convierta en alquimia interior. El conocimiento ya no se medirá en notas, sino en grados de comprensión, y comprender, en este contexto, significará expandir la conciencia, elevar la energía vital, abrir el alma a lo trascendente. En este renacimiento, la tecnología jugará un papel inesperado. Dejará de ser instrumento de distracción, para convertirse en herramienta de expansión interior. Los medios digitales ya no competirán por atención, sino que facilitarán el acceso a la sabiduría universal. Las redes dejarán de ser cárceles de ego, y se transformarán en tejidos de conocimiento compartido. Las inteligencias artificiales no reemplazarán al maestro, sino que liberarán su tiempo para lo esencial, guiar el desarrollo humano. Pero todo esto solo será posible si recuperamos la ética del alma que Schopenhauer exigía, y la voluntad creadora que Nietzsche proclamaba. La nueva era tecnológica solo podrá ser humana si está habitada por conciencias despiertas. El renacimiento del saber también implicará una nueva relación con el error. Ya no se lo considerará una falla, sino una etapa necesaria de la evolución de la mente. Nietzsche lo habría celebrado. Solo quien se equivoca profundamente puede crear algo verdaderamente nuevo, y Schopenhauer lo completaría. El error es el precio de ver el mundo con ojos propios. En la escuela del futuro, cada equivocación será un peldaño hacia la sabiduría. Los jóvenes aprenderán a caer sin miedo, a dudar sin vergüenza, a desaprender sin culpa. Comprenderán que la mente no se expande con respuestas, sino con preguntas que transforman. Pero este renacimiento no se detendrá en las aulas, traspasará los muros del conocimiento para llegar al corazón de la civilización. Las empresas comenzarán a valorar la creatividad sobre la obediencia. Los gobiernos entenderán que la verdadera inversión no es económica, sino espiritual, y las familias redescubrirán que educar no es imponer, sino acompañar. Surgirá una generación nueva, seres humanos formados no para competir, sino para co-crear, personas que sepan escuchar el sufrimiento del mundo, y responder con arte, filosofía, ciencia y amor, seres completos, conscientes de que el conocimiento es un medio, no un fin. Schopenhauer diría que en ese punto, la humanidad habrá comenzado a dominar su voluntad. Nietzsche añadiría que estará preparada para crear nuevos valores, y ambos, desde la eternidad, coincidirían en que el aprendizaje volverá a tener la dignidad que alguna vez tuvo, la de ser una forma de despertar espiritual, porque el propósito último de toda educación no es formar empleados,
sino guiar almas hacia su realización más alta. Entonces la palabra educar recuperará su verdadero significado. Extraer de adentro, no imponer desde afuera. La escuela se convertirá en un santuario, donde cada niño, cada joven, cada adulto, sea invitado a revelar lo que ya habita en su interior. Y cuando eso ocurra, la humanidad comprenderá que la sabiduría no estaba afuera, en los libros ni en los algoritmos, sino dentro, en ese espacio silencioso, que Schopenhauer llamaba la contemplación pura y Nietzsche, el fuego dionisíaco del espíritu. Ese será el renacimiento del saber, el día en que la ciencia vuelva a mirar al cielo con humildad, la filosofía vuelva a escuchar el corazón con ternura, y la espiritualidad vuelva a abrazar la tierra con comprensión. Ese día, la educación habrá dejado de ser un sistema para convertirse en lo que siempre debió ser, una forma de recordar nuestra divinidad olvidada. Antes de cambiar el mundo, la educación debe curar al alma, y esa verdad, olvidada por siglos, resurge hoy con fuerza, porque la humanidad no sufre de ignorancia, sufre de desconexión. Sabemos más que nunca, pero nos comprendemos menos que nunca. Hemos llenado la mente y vaciado el corazón. Vivimos en la era de los expertos, pero no en la era de los sabios. La educación moderna formó cerebros brillantes, pero personalidades fragmentadas. Produjo generaciones enteras de seres instruidos, pero incapaces de mirarse a sí mismos sin miedo. Y es aquí donde comienza la verdadera tarea del renacimiento educativo: sanar el alma humana. Schopenhauer, con su mirada melancólica, entendía el dolor como el origen de toda sabiduría. Para él, educar era enseñar a comprender el sufrimiento, no a evitarlo, porque solo quien acepta el dolor puede elevarse por encima de él. La educación actual, en cambio, se ha vuelto un refugio del miedo, protege a los jóvenes de la frustración, les promete éxito sin sacrificio, felicidad sin propósito, libertad sin disciplina, y así, los debilita. Nietzsche habría llamado a esto la educación del espíritu enfermo, aquella que anestesia al individuo con recompensas superficiales, para que no sienta la incomodidad de pensar. Pero pensar duele, y ese dolor es necesario. La mente no se expande en la comodidad, sino en la tensión entre lo que somos y lo que podríamos ser. Educar para sanar significa devolverle al ser humano su capacidad de sentir profundamente, porque la insensibilidad es la epidemia de nuestra época. Hemos aprendido a analizar todo, pero ya no sabemos emocionarnos con nada. La educación del futuro deberá formar no solo la mente racional, sino también el alma sensible. Enseñar la empatía no como una habilidad, sino como una forma de inteligencia superior. Schopenhauer decía que la compasión era la base de toda moral auténtica, el puente invisible que une a un ser con otro más allá del ego. Y Nietzsche, aunque más combativo, también hablaba de una compasión del espíritu fuerte, aquella que nace no de la debilidad, sino del amor a la vida en todas sus formas. Esa será la nueva moral, no una ética de reglas, sino una ética del reconocimiento, donde cada individuo aprenda a ver en el otro un reflejo de sí mismo. El nuevo modelo educativo deberá enseñar a los niños y jóvenes algo que el sistema olvidó: la soberanía interior, porque un ser que no domina sus emociones nunca será libre, por más títulos que tenga. Schopenhauer llamaba a esto el conocimiento de la voluntad, comprender los propios deseos, los propios impulsos, para no ser esclavo de ellos. Hoy vivimos rodeados de estímulos, pero desprovistos de dominio. Nos educan para reaccionar, no para decidir. Por eso la verdadera educación del carácter no consistirá en imponer disciplina externa, sino en cultivar autodominio interno. Aprender a gobernarse será más importante que aprender a obedecer. Nietzsche decía que el alma humana se fortalece solo cuando se enfrenta al caos. Uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. Esa frase, que parece poética, encierra la esencia de toda educación transformadora. Educar no es mantener al alumno en la calma, sino enseñarle a bailar con el caos, sin perder el ritmo de su conciencia. La vida no será jamás una línea recta, y el sistema que promete seguridad eterna solo forma almas débiles. La nueva educación debe enseñar a caer, a levantarse, a resistir, a amar el conflicto como fuente de crecimiento. Cada fracaso, bien comprendido, es una iniciación, cada crisis, una oportunidad de expansión. Pero no puede haber educación emocional sin educación espiritual, porque el alma, sin un sentido trascendente, se marchita. Schopenhauer afirmaba que la vida humana es sufrimiento, porque la voluntad nunca se sacia. Solo la contemplación puede liberarnos de su tormento. Nietzsche, en cambio,
Veía la redención en la afirmación de la vida, en decir, sí incluso al dolor. Entre ambos vislumbraremos el equilibrio perfecto, la educación como arte de transformar el sufrimiento en sabiduría, y el deseo en creación. Enseñar al ser humano a mirar sus heridas no como castigos, sino como portales de comprensión. Enseñar que el vacío no es muerte, sino espacio para que algo nuevo nazca. Imagina una escuela donde se enseña a meditar junto con la historia, donde se estudie filosofía no para aprobar, sino para comprender el alma humana, donde las emociones se traten con la misma importancia que las matemáticas. Una escuela donde cada estudiante aprenda a escuchar el silencio, a reconocer sus pensamientos sin miedo, a transformar su ansiedad en expresión artística. Esa educación no necesitará doctrinas religiosas, ni ideologías políticas. Bastará con recordar que el ser humano es una totalidad, mente, cuerpo y espíritu, y que negar cualquiera de esas dimensiones es educar a medias. La reconstrucción moral del ser humano no dependerá de castigos ni de normas, sino del ejemplo. Los jóvenes no aprenden de las palabras, sino de la coherencia. El maestro del futuro no impondrá moral, encarnará virtud. Su serenidad enseñará más que sus discursos. Su capacidad de escuchar será su lección más grande. En una sociedad donde todos hablan, el maestro enseñará el valor del silencio. En un mundo donde todos buscan brillar, enseñará el valor de la humildad. En una cultura que teme al fracaso, enseñará la nobleza de intentarlo de nuevo. La sanación del alma también implica sanar la relación con el trabajo, el dinero y el éxito, porque la educación moderna ha creado esclavos del rendimiento, personas que trabajan sin saber por qué, que se comparan constantemente, que miden su valor por los resultados. Nietzsche habría dicho que eso es la moral del esclavo, la dependencia de la aprobación ajena. La nueva educación deberá formar espíritus soberanos, capaces de medir su vida por su autenticidad, no por su utilidad. Schopenhauer afirmaba que la felicidad no consiste en poseer, sino en ser, y Nietzsche completaría: el propósito de la vida no es evitar el dolor, sino darle sentido. Enseñar eso será el mayor acto de liberación. En última instancia, educar para sanar es educar para recordar que somos más que roles, más que profesiones, más que cuerpos que envejecen, que dentro de cada ser humano hay una chispa inextinguible que busca expresión. La tarea del maestro será proteger esa chispa del viento del cinismo y del ruido de la comparación, porque el alma humana, cuando se siente vista, florece, y ese florecimiento, no los diplomas, no las estadísticas, no las calificaciones, será el verdadero éxito del siglo XXI. Schopenhauer lo diría con calma: educar es enseñar a sufrir sin desesperar. Nietzsche lo gritaría con fuerza: educar es enseñar a vivir sin miedo. Y en esa dualidad, la aceptación del dolor y la afirmación de la vida, renacerá el nuevo ser humano. Cuando ese equilibrio se logre, la educación dejará de ser un instrumento del sistema y se convertirá en una medicina del alma, porque la verdadera ignorancia no es no saber, sino no comprender lo que sentimos. Y cuando el hombre aprenda a comprenderse, no habrá maestro ni escuela que pueda dominarlo. Será por fin libre. Toda transformación profunda comienza en el alma de un solo individuo, y cuando esa alma cambia su manera de ver el mundo empieza a cambiar con ella. Así comienza toda revolución verdadera, sin banderas, sin violencia, sin líderes visibles. Comienza con un pensamiento, con una conciencia que se expande, con una chispa que se multiplica, y hoy, esa chispa está encendiéndose en miles de mentes que ya no aceptan la educación como una condena, sino como una oportunidad sagrada. Schopenhauer lo habría reconocido como el despertar de la contemplación, Nietzsche como el nacimiento del nuevo espíritu creador. Ambos, si vivieran en este tiempo, verían en esta corriente invisible la gran revolución del siglo XXI, una revolución interior que transformará las estructuras del mundo sin necesidad de derramamiento de sangre, porque cuando una mente despierta, todo su entorno comienza a transformarse. El maestro que enseña desde la autenticidad contagia libertad, el estudiante que busca sentido inspira curiosidad, la comunidad que aprende junta comienza a sanar. El cambio no llega de los gobiernos, ni de las instituciones, sino de la gente común que decide educar desde el alma. Cada conversación profunda, cada acto de compasión, cada momento de reflexión consciente, es una grieta en la muralla de la ignorancia. Poco a poco, las viejas estructuras comienzan a perder poder, las jerarquías del conocimiento se disuelven, los títulos ya no impresionan, lo que importa no es cuánto sabes, sino quién eres después de lo que sabes.
Esta revolución silenciosa no se propaga con armas, sino con ideas, no destruye, revela, no impone, inspira, y su campo de batalla no son las calles, sino la mente humana. Es una guerra invisible contra la superficialidad, contra la distracción, contra el miedo, porque el sistema moderno, ese que Schopenhauer llamaba la voluntad ciega del mundo, no puede ser destruido desde fuera, debe ser trascendido desde dentro. La nueva educación no se rebela contra las leyes, se rebela contra la inconsciencia. Su objetivo no es la venganza, sino el despertar, y su arma más poderosa es el autoconocimiento. Cuando el individuo aprende a conocerse, deja de ser manipulable. Cuando aprende a pensar por sí mismo, deja de repetir lo que el poder dicta. Cuando aprende a escuchar su intuición, deja de depender de los dogmas. Y así, el sistema, sin saberlo, empieza a perder su control. Nietzsche lo habría celebrado como la llegada del nuevo tipo de hombre, el hombre soberano, que no necesita maestros externos, porque se ha convertido en su propio maestro. No el hombre arrogante, sino el hombre lúcido, no el rebelde por vanidad, sino el libre por comprensión. Ese ser humano es el que el mundo teme y necesita. La educación de este nuevo tiempo formará seres con conciencia crítica y corazón abierto, personas que no busquen poder sobre otros, sino dominio sobre sí mismos, que no compitan por reconocimiento, sino que colaboren desde la sabiduría, que comprendan que la verdadera autoridad nace del ejemplo, y no del control. Ese cambio de mentalidad será la semilla de una nueva civilización, porque el mundo actual está sostenido por la inconsciencia colectiva, por la rutina, la apatía, el miedo y el deseo de pertenecer. Cuando la educación libere al individuo de esas cadenas, la estructura entera de la sociedad se desmoronará. No hará falta una revolución política, bastará con una masa crítica de mentes despiertas. Imagina una sociedad donde los líderes sean filósofos del alma, donde las empresas midan su éxito por el bienestar que generan, donde los medios enseñen reflexión en lugar de consumo, donde el arte vuelva a ser sagrado y la economía se construya sobre la cooperación. Todo eso comenzará en el aula, en el momento en que un maestro le diga a un niño: no tienes que ser el mejor, solo tienes que ser tú. Esa frase simple, pronunciada con verdad, vale más que cualquier reforma ministerial, porque la educación del espíritu no necesita permiso, solo necesita valentía. Y esa valentía ya está apareciendo. Maestros que se niegan a enseñar con miedo, estudiantes que exigen sentido antes que títulos, padres que educan sin violencia, jóvenes que prefieren la verdad incómoda antes que la mentira cómoda. Esos pequeños actos de insurrección espiritual son los ladrillos de una nueva civilización. Schopenhauer lo llamaría el despertar de la compasión universal, y Nietzsche lo describiría como la llegada de los creadores de valores. Ambos verían en esta generación, la nuestra, el punto de inflexión de la historia humana, el momento en que el hombre decide dejar de ser producto del sistema, para convertirse en arquitecto de su propia existencia. Esta revolución no se medirá en estadísticas, no tendrá himnos ni mártires, se reconocerá en la mirada de quien ha recuperado el brillo del asombro, en el silencio del que ha comprendido que el saber sin amor es vacío, en la sonrisa serena del que enseña sin imponer. La educación dejará de ser una herramienta del Estado, para convertirse en una corriente del alma colectiva, y cuando esa corriente se vuelva lo suficientemente fuerte, arrasará con todos los paradigmas del viejo mundo: el consumo, la competencia, el miedo al fracaso, la idolatría del éxito. Entonces veremos surgir un nuevo orden, no impuesto, sino elegido, una cultura donde la sabiduría sustituya a la ambición, donde la cooperación sustituya a la rivalidad, donde el conocimiento vuelva a estar al servicio de la vida. Las escuelas serán laboratorios de conciencia, las universidades templos de creatividad, los hogares espacios de diálogo y comprensión. La educación no se limitará a la infancia, será una práctica de toda la vida, una forma de evolución constante. Aprender ya no será una obligación, sino un privilegio sagrado. Schopenhauer diría que la humanidad, por fin, ha aprendido a mirar su propia voluntad sin miedo. Nietzsche añadiría que el hombre ha cumplido su destino, transformarse en creador de sentido, y en ese instante, el ciclo se cerrará. La educación habrá cumplido su propósito ancestral, no producir obediencia, sino despertar conciencia. Entonces, podremos decir que la revolución se ha consumado, no en las calles, sino en los corazones, no con gritos, sino con comprensión, no con destrucción, sino con lucidez. Y cuando ese día llegue, cuando los hijos de esta nueva educación caminen por el mundo,
con mirada clara y alma libre. Schopenhauer sonreirá desde el silencio eterno, sabiendo que el sufrimiento ya no fue en vano, y Nietzsche, desde su fuego perpetuo, reirá con júbilo, sabiendo que el espíritu humano, después de siglos de servidumbre, finalmente aprendió a volar. El silencio llega cuando la historia ha dicho todo lo que podía decir, y en ese silencio, el ser humano se encuentra de nuevo, frente a su destino, comprender quién es, por qué sufre, y hacia dónde se dirige. Tras siglos de confusión, la humanidad se halla ante la posibilidad más sagrada de todas: educarse a sí misma, no en las escuelas, ni en las universidades, sino en la profundidad de su propia conciencia. Esa será la verdadera revolución, el día en que el hombre comprenda que el conocimiento no se transmite, se recuerda, que la sabiduría no se enseña, se despierta. Schopenhauer lo susurró en su tiempo: el mundo es mi representación. Nietzsche lo gritó: el mundo es mi creación. Entre ambos, la educación encuentra su propósito eterno: ayudar al alma humana a pasar del espejo de la representación al fuego de la creación. Porque educar no es moldear, es liberar, no es imponer ideas, es encender miradas, no es enseñar al hombre a adaptarse, sino a trascender, y cuando ese principio se entienda, la educación dejará de ser un instrumento del poder para convertirse en una vía de redención. Cada maestro será un guardián del fuego interior, cada estudiante, un aprendiz de sí mismo, cada aula, un templo donde la conciencia se expande. Entonces, por fin, habremos entendido que no se educa para el trabajo, ni para la economía, sino para la vida, para la grandeza del espíritu, para la plenitud del ser. Schopenhauer diría que el conocimiento ha cumplido su función cuando deja de servir al deseo y empieza a servir a la comprensión. Nietzsche diría que la educación ha alcanzado su cumbre cuando el hombre ya no necesita maestros, porque se ha convertido en uno consigo mismo. Esa es la meta de todo proceso educativo: el nacimiento del individuo libre, aquel que no teme al sufrimiento, porque lo ha comprendido, ni a la soledad porque ha aprendido a habitarse. Un ser así no busca reconocimiento, busca significado, no teme a la muerte, porque ha aprendido a vivir con intensidad. Ese es el fruto del nuevo aprendizaje, un hombre reconciliado con la existencia. Cuando ese tipo de ser humano camine por el mundo, las instituciones se volverán obsoletas, no porque sean destruidas, sino porque ya no serán necesarias. La educación dejará de ser una estructura externa y se convertirá en una práctica interior. La humanidad entera vivirá como una escuela viva. Cada conversación será una lección, cada relación una oportunidad, cada error un maestro. El planeta entero será una universidad del alma, y los antiguos filósofos, desde el otro lado del tiempo, sonreirán sabiendo que su obra no fue en vano. Schopenhauer verá en ese nuevo mundo el triunfo de la comprensión, un ser humano que ya no lucha contra la voluntad, sino que la observa con serenidad. Nietzsche verá el triunfo de la afirmación, un ser humano que abraza su destino con fuerza y gratitud. Ambos, por caminos distintos, habrán conducido al mismo lugar, la libertad interior, porque la sabiduría de uno enseñó a mirar el sufrimiento con compasión, y la del otro enseñó a transformar ese sufrimiento en poder creador, y juntas, sus visiones revelan la síntesis final de la educación: comprender para amar, amar para crear, crear para liberar. El futuro no pertenecerá a las naciones más ricas, ni a las tecnologías más avanzadas, sino a las mentes más despiertas. Aquellos que aprendan a pensar con profundidad y a sentir con pureza reconstruirán el tejido de la humanidad. El conocimiento sin ética se extinguirá, y el alma volverá a ser el centro de la cultura. Los nuevos maestros serán filósofos artistas, jardineros de la conciencia, arquitectos del espíritu. Las nuevas generaciones no heredarán dogmas, sino preguntas. No repetirán las ideas del pasado, sino que escribirán las suyas con coraje. Será la era de la conciencia creadora, el momento en que la humanidad, después de siglos de instrucción, finalmente aprenda a comprenderse a sí misma. Y cuando ese día llegue, cuando el niño vea en su maestro no una autoridad, sino un espejo, cuando el maestro vea en su alumno no una mente vacía, sino un alma en expansión, cuando el conocimiento deje de ser poder y vuelva a ser sabiduría, la tierra respirará de nuevo. Los libros no serán cárceles del pensamiento, sino puertas hacia lo infinito. La filosofía no será elitista, sino cotidiana. La ciencia no será arrogante, sino poética. La educación dejará de preparar para la vida, porque será la vida misma en su estado más consciente. Schopenhauer habría llamado a eso la quietud del entendimiento. Nietzsche
La danza del espíritu libre. Ambos describen lo mismo con distintas melodías. La llegada de una humanidad madura, que ya no necesita ídolos, porque ha descubierto lo divino dentro de sí. Y quizás ese sea el destino final de todo aprendizaje. Recordar que somos parte de la inteligencia que intentamos entender, que el universo no es un objeto de estudio, sino un espejo del alma, que el maestro, el alumno y el mundo son uno solo. Cuando el hombre entienda eso, el ciclo estará completo. La educación dejará de ser historia y se convertirá en eternidad. Entonces, el espíritu humano, ese que durante siglos buscó respuestas entre libros, religiones y sistemas, comprenderá por fin que nunca estuvo aprendiendo sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Y en ese instante de lucidez pura, Schopenhauer sonreirá en su silencio, Nietzsche reirá entre relámpagos, y la humanidad, por primera vez, sabrá que ha despertado. Hubo un tiempo en que el ser humano creyó que aprender era acumular, que educar era domesticar, y que saber era poder. Durante siglos, caminamos entre templos de conocimiento sin alma, repitiendo ideas ajenas, olvidando la más importante de todas, conocerse a sí mismo. Pero cada época de oscuridad es el preludio de una nueva luz, y esa luz comienza a nacer en el silencio de quienes se atreven a mirar dentro. Maestros que enseñan sin miedo, estudiantes que ya no buscan aprobar, sino comprender, padres que recuerdan que educar no es moldear, sino acompañar. Cada uno de ellos está encendiendo una llama que ninguna estructura podrá apagar. Schopenhauer habló del sufrimiento como camino hacia la sabiduría. Nietzsche habló del caos como cuna de la creación, y hoy comprendemos que ambos hablaban del mismo destino, la libertad del alma humana, porque el propósito de la educación no es formar empleados, sino despertar almas, no es enseñar a obedecer, sino a pensar, no es llenar la mente, sino abrir el corazón. Educar es recordar lo que el alma ya sabía antes de ser domesticada. Tal vez el futuro no llegue con grandes revoluciones, sino con pequeños despertares, con un maestro que escucha, con un niño que pregunta, con un alma que se atreve a decir, no quiero repetir, quiero comprender, y cuando esa comprensión se extienda, cuando la educación vuelva a ser sinónimo de sabiduría, y el conocimiento se reconcilie con la vida, entonces el mundo dejará de ser una fábrica de mentes dormidas, para convertirse en un jardín de conciencias despiertas. El hombre volverá a mirar el cielo con asombro, volverá a mirar la tierra con gratitud, y volverá a mirarse a sí mismo con amor. Ese día, cuando el saber y el ser vuelvan a unirse, la humanidad habrá aprendido la lección más grande de todas, que la verdadera educación no termina nunca, porque es el arte eterno de recordar quiénes somos.